noches, bienvenidos a El Gat al Agua, son las 10. Venimos, como saben, de esta previa donde hemos destacado los titulares, las noticias más importantes del día y sin lugar a dudas lo que acaban de ver, que es que no hay otra manera de tomárselo que a broma, es uno de los principales noticias que nos deja este jueves. Sabíamos que la legislatura estaba siendo una indecencia en la que Sánchez está gobernando con el apoyo de quien quiere destruir a España, los comunistas y los separatistas. Ese es su apoyo. A ellos se debe. El martes, si lo recuerdan, hablamos del rodillo ideológico que estas fuerzas políticas de ultraizquierda están imponiendo en nuestro país y no van a parar hasta que abandonen el Palacio de la Moncloa. Sabemos también que Sánchez va a aguantar en la Moncloa a cualquier precio. Le da igual cómo deje España, la economía, la situación territorial, la relación entre españoles. Hoy sabemos también que su gobierno no tiene vergüenza. La encuesta del CIS, que se ha hecho pública hoy, refleja una realidad totalmente paralela a lo que de verdad está ocurriendo en nuestro país. Que Pedro Sánchez haya pasado desde mayo hasta a día de hoy del 22% en intención de voto, ahí lo ven, al 31,6% según el Centro de Investigaciones Sociológicas, es no ya cuestionable, sino que es de risa. Ojo el bagaje, con 2 ministros dimitidos. 2 ministros bajo sospecha, por cierto, uno de ellos con la infamia de las grabaciones de Villarejo. Una tesis supuestamente falsa que ha enturbiado sin lugar a dudas la credibilidad del presidente. La negociación de los presupuestos con los comunistas de Podemos. Los coqueteos constantes día sí, día no con los separatistas. La inacción parlamentaria y legislativa que está teniendo el gobierno socialista. Y que pese a tantos escándalos y una gestión tan pobre, el PSOE sea la primera fuerza política, ojo, a 13 puntos lo ven ahí, del Partido Popular, es que nadie se lo cree. La cocina y manipulación del CIS rozan la indecencia. Así que 2 conclusiones. O no tienen sentido del ridículo, o es un adelanto de futuras manipulaciones que vayan ustedes a saber cómo nos pueden afectar de verdad. Y como se preguntaba antes el profesor Alonso, ¿por qué no convoca elecciones Pedro Sánchez esta misma noche si de verdad las encuestas dicen del CIS lo que ven ahí? A todo ello, como les decía, sigue la crispación como consecuencia de este rifirrafe de ayer en el Parlamento. ¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? No me puede criticar ni me puede reprochar el ser un supuesto golpista, ni un supuesto colaborador del golpismo. Por tanto, lo que le pido, señor Casado, es que retire aquí, cuando suba a la tribuna, esa frase. Decía que yo he dicho que usted es responsable del golpe de Estado que están perpetrando los independentistas y que si no... Al final, a lo largo del programa, se lo vamos a preguntar esta noche. ¿Quién es más extremista? Porque es de lo que estaban debatiendo. Pedro Sánchez, por haber pactado con los comunistas de Podemos, con los separatistas de Esquerra y del PDeCAT, por decir, el otro día lo dijo textualmente, que Bildu es tan constitucionalista como cualquier otro partido del hemiciclo. ¿O lo es Pablo Casado por hacer esta oposición mucho más dura, sin lugar a dudas, de lo que es el gobierno de Rajoy y compartiendo muchos puntos de vista y posiciones o planteamientos políticos con partidos como Ciudadanos o Vox? ¿Pueden votar? Esa es la pregunta de hoy, que se la vamos a hacer a través del WhatsApp. Si creen que es más extremista Pablo Casado, envíen un WhatsApp con la palabra Pablo Casado al 670-03-4543. Si por el contrario creen que es Pedro Sánchez, al mismo número de teléfono con la palabra del presidente del gobierno. Iremos viendo cómo evoluciona esa encuesta y esa es la pregunta que hoy les hacemos. Les presento ya a la mesa que hoy nos acompaña, a la espera de la incorporación del presidente de esta casa, Julio Ariza, que llega con un poco de retraso. Está con nosotros el profesor de ICADE, Antonio Alonso. Profesor, buenas noches. Pre o pro, pues es igual. Lo que usted quiera. El prefijo, coja el que usted quiera. Prefijo. Buenas noches. De nuevo, muy buenas noches. Viene con nuevo look, ¿no? Vengo, ¿por qué? ¿Por el que lo dice usted? ¿Porque vengo sin corbata? ¿O? No, sin corbata, se ha cortado el pelo, le veo bien, le veo más joven que nunca. Muchas gracias. Para eso lo he hecho, para rejuvenecer. ¿Se siente mal el profesor consigo mismo? Me sentía peor ayer a estas horas, ya le digo, don Gonzalo. Hoy estoy mucho mejor, no cabe mejoría. Eso también es verdad. Bueno, gracias por estar aquí. Rafael Núñez Huesca, que tan brillantemente condujo el programa ayer y a quien le agradezco. Rafael, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Es un placer, como siempre. José Luis Balbás, que regresa al Gato. Buenas noches de nuevo, José Luis. Buenas noches. Sí, regreso desde la semana pasada.
Por eso, que regresas. Es un regreso, pero a mí cada vez que viene usted al Gato, yo me alegro especialmente, ya lo sabe. Muy bien, las malas relaciones del PP y del PSOE son malas institucionalmente. La crispación, sí. Para el país, sí. Y las acusaciones de este tipo, de partícipes irresponsables, jugando con las palabras, pues ni son estéticas ni creo que le sirvan de gran cosa a Casado. No creo que le sirva porque le derechiza más y tiene a la derecha un partido ya fuerte que es Vox, y que le está comiendo votitos, y eso, pues por mucho que estires, los votos son los que son. Sí, pero el Partido Socialista tampoco tiene una historia que sea una hermanita de la caridad diciendo cosas al PP, ¿no? El PSOE, hermanita de la caridad, nada. Olvídate. Bueno. Y además, estrategia política y control de los medios de comunicación no necesita ayudantes. Los tiene todos dentro. Desde luego. No te preocupes. Sí, gracias, José Luis. Sí. Alejo Vidal Cuadras, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Hablaremos del Parlamento Europeo, Bien, porque es curioso, no sé qué, a modo de titular, qué le parece la resolución que han votado instando, en una enmienda, eso sí, a España a ilegalizar la Fundación Francisco Franco, todo tipo de apología franquista, etcétera, etcétera, pero solo, digamos, no hablan, por ejemplo, del comunismo. Es curioso, ¿no? Bueno, en el Parlamento Europeo hay un lobby muy fuerte que se extiende a varios grupos políticos. Por supuesto, el Grupo Socialista, bastantes de los liberales, algo hay también en el Grupo Popular, ya no le digo del Grupo Verde o el de la Izquierda Unitaria, ¿no? Entonces, ese lobby en contra de lo que sería, pues, no sé, un análisis objetivo, desapasionado, frío, de la historia de Europa de los últimos 60 o 70 años, existe, ¿no? Y entonces hay un claro desequilibrio, ¿no? Es decir, se considera que determinados episodios de la historia pues constituyen muestras de progresismo y de democracia, y se oculta todo lo que tuvieron de brutalidad, de violencia, de supresión de libertades, y hay otros episodios que se contemplan de manera condenatoria, sin ningún matiz, sin ningún tipo de rigor histórico. Entonces, esa corriente de opinión existe, se extiende a varios grupos políticos. Y bueno, es lo que ha operado. Que lo que estás diciendo, Alejo, que lo que sucede en España sucede también en Europa. Porque sin duda. En España. Además, es curioso que esto suceda en el ámbito de la Unión Europea, cuando el proyecto europeo, tal y como lo conocemos en la actualidad, en buena medida surge para confrontar el comunismo. Es decir, claro. Lo que se hacía es que a través del Plan Marshall, Estados Unidos ayuda a Europa y Europa decide que no puede estar guerreando cada 30 años y que hay un bloque comunista organizado enfrente, y que frente a ese bloque comunista que representa la no libertad, el coartar las libertades, en Europa se crea unas libertades, un mercado común para que la gente pueda tener una vida más... Un segundo, porque solo era un titular, pero vamos a debatir de ello aquí. Esta reflexión que acaba de introducir del porqué, del sentido profundo de la Unión Europea, contra qué se quería combatir, que acaba de introducir el profesor, la vamos a desarrollar porque desde luego clama al cielo, que ya les digo que contra determinadas ideologías, contra los filoterroristas, los filoetarras, los comunistas, a Bildu, a los sindicatos y asociaciones que reciben dinero, evidentemente, de ideología comunista, no han dicho nada de nada. Esto es gravísimo. Ahora hablaremos, Alejo, si te parece. Antes, Bea Fajardo, que nos pide paso. Buenas noches. También es importante la luz, la electricidad está en máximos. Empieza el frío. Ojo, la ola de frío que viene este fin de semana. Atención, las temperaturas van a bajar. Hay que encender calefacciones, termostatos de todo tipo. Pero podemos ahorrar en nuestra factura. ¿Cómo, Bea? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tienes una empresa? El siguiente consejo te interesa. Recuerda apagar los ordenadores en lugar de dejarlos en reposo porque puedes ahorrar hasta un 11% de energía por cada uno de ellos. Continúa ahorrando en tu consumo energético cambiándote a Aldro Energía, la compañía que te da las soluciones globales que más se adaptan a tu negocio. Llama ya al 91 193 1600. Además, el Grupo Intereconomía y Aldro Energía te ofrece descuentos especiales en tus tarifas de luz y de gas. Y si quieres, también tenemos grandes descuentos para las facturas de tu hogar. Descubre las mejores soluciones de eficiencia para tu empresa llamando al 91 193 1600. Aldro, somos tu energía para seguir creciendo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Diez y cuarto de la noche, enseguida hablamos de esa encuesta del CIS y esa tremenda manipulación que sin ningún tipo de rubor ha hecho el gobierno, porque recuerden, quien está al frente del CIS es un miembro de la ejecutiva del Partido Socialista, es que es brutal. Bueno, en fin, pero vamos a hablar de la noticia, otro de los principales titulares de hoy, y es que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha decidido cerrar la causa del procés, del golpe de Estado, y abrir juicio oral definitivamente contra 18 de los encausados, que se van a sentar finalmente en el banquillo. Los 9 que están en prisión van a ser juzgados por rebelión y malversación, otros por delitos de desobediencia. Vamos a escuchar que, por cierto, se ha dado 5 días a las acusaciones, Fiscalía del Estado, la Abogacía y también a la acusación popular, que en este caso es Vox, para que presenten un escrito con las peticiones de años de cárcel, es decir, las peticiones de penas, ¿no? Y atención a lo que decía Pedro Sánchez ayer en el Congreso de los Diputados, que puede ser una insinuación de lo que puede hacer dentro de 5 días o la Fiscalía o la Abogacía del Estado con respecto al delito de rebelión. ¿Lo podemos escuchar? Bueno, lo vamos a escuchar en los próximos minutos, a ver si por fin lo tenemos. Bueno, vamos a escuchar, eso sí, a Quim Torra, presidente de la Generalitat, que calificaba de la siguiente manera el cierre de este proceso y la apertura del juicio oral. Escuchen. Hoy se consuma una infamia. Hoy el Estado español abre juicio oral no contra 9 políticos catalanes, sino que los abre contra más de 2.300.000 votantes que votaron en el referéndum. No vamos a aceptar en absoluto ninguna sentencia que no sea la de la libre absolución de los encausados. Como infamia, el día de la infamia. Vamos a repasar en este pequeño informe y enseguida hablamos con Carlos Berbel, director de Confilegal, qué supone la decisión de hoy, qué implica y cómo se plantea el juicio, que es muy importante todas las cuestiones que tenemos que abordar con el director de Confilegal. Vean este informe en primer lugar. El Tribunal Supremo ha decidido abrir juicio oral contra la cúpula del procés. En total, 18 separatistas se sientan en el banquillo. Los 9 que están en prisión están procesados por delitos de rebelión y malversación. Se enfrentan a penas de entre 25 y 30 años de cárcel. Oriol Junqueras, procesado por rebelión y malversación. Carme Forcadell, procesada por rebelión. También por rebelión, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Raúl Romeva por rebelión y malversación, por los mismos delitos también Jordi Turull, Joaquín Forn, Josep Rull y Dolors Bassa. El resto por desobediencia. La pena para ellos es algo inferior, 12 años. Meritxell Borràs, procesada por malversación y desobediencia, del mismo modo que Carles Mundó y Santi Vila. Desde este momento, la acusación popular, Fiscalía y Abogacía tienen 5 días para presentar el escrito que determine las peticiones de pena y delitos de los que les acusan. Pero, ¿y qué va a hacer la Abogacía? ¿Pedirá penas por delitos solo de rebelión, solo de sedición, de malversación?
o de rebelión y de sedición juntos. Hay dudas, sobre todo después de la reacción de Pedro Sánchez. En 1994, el señor Trillo, entonces diputado del Grupo Parlamentario Popular, hizo una propuesta de modificación, una enmienda de modificación en la que decía que la rebelión, que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares. ¿Qué ha querido decir Sánchez con esto? Nosotros estamos trabajando en una modificación del Código Penal para adecuar el delito de rebelión a la España del siglo XXI, a la España de 2018 y ante efectivamente hechos tan inauditos como el que ha ocurrido en nuestro país durante estos últimos meses. El juicio no comenzará hasta enero, pero la pregunta es, ¿influirá en algo la postura de Sánchez, sus declaraciones en la decisión de la Abogacía del Estado? Bueno, pasan 20 minutos de las 10 de la noche. Saludamos ya al presidente del Grupo Intereconomía. Se lo presento por si no lo conocen, se llama Julio Ariza. ¿Qué tal? Julio, muy buenas noches. Buenísimas noches. Sí, gracias por presentarme tan cariñosamente. No, hombre, es que sabe usted que a las grandes estrellas hay que presentarles como lo merecen, ¿no? Las grandes estrellas se sabe que el único fin posible es que acaben estallando. O estrelladas, efectivamente. Eso lo sabe muy bien don Alejo, que es físico nuclear. Sí, sí. Cuanto más grande es la estrella, menos vida le queda. Exactamente. Y más luminosa. Bueno, pues es una interesante conversación que don Julio y Alejo, si quieren, pueden mantener, pero cuando concluya el programa, Ya, si les parece. Si habla de estrellas, se arriesga a que pasen estas cosas. Eso también es verdad. Bueno, enseguida le pido a don Julio un análisis de esta noticia, pero antes conectamos ya con Carlos Berbel, que es el director de Confilegal. Como saben, es el periódico de referencia para información de todo este tipo. Carlos, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, cierre, lo hemos visto, de lo que se llama el procés por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el cierre de la causa, apertura de juicio oral, va todo dentro de lo esperado, ¿no? 18 personas se van a sentar en el banquillo, 9 acusadas de rebelión y malversación y las otras 9 de desobediencia. ¿Se mantiene el guión? Sí, se mantiene el guión, no ha cambiado nada. Ahora, como tú bien has dicho antes, hay 5 días para que presenten su escrito de acusación tanto la Fiscalía, Abogado del Estado y Vox, y luego después te dan 3 días las defensas para presentar el suyo. Esto no quiere decir que automáticamente, dentro de nada, 10 días suceda el juicio. Voy a hacer un poco de bruja Lola, esta vez. Yo calculo más o menos, por mis fuentes, que el juicio comenzará posiblemente a finales de enero. Date cuenta que por parte de Fiscalía han pedido 90 testigos, por parte de la defensa son 300. El juicio va a durar posiblemente, va a empezar en torno a las 9 de las 10 de la mañana y va a terminar sobre las 6 de la tarde. Va a ser una cosa bastante intensa y va a durar por lo menos 3 meses. O sea, si empezamos a finales de enero, calculo que febrero, marzo, abril, finales de abril terminará el juicio. Un momento, Carlos. Entonces, es que esto cambia todo, porque si son 3 meses, acaba cumpliéndose los plazos que dices a finales de abril, pongamos que se alarga 1 o 2 semanas más, por si acaso, estamos ya de lleno en precampaña electoral de autonómicas, municipales, europeas y quién sabe si algo más. A ver, yo estoy seguro de que el tribunal es muy consciente de eso y de que va a meterle toda la velocidad que pueda del mundo al juicio. El juicio no va a ser, por ejemplo, como hemos visto otros, que solamente es por las mañanas. Esto va a ser un juicio mañana y tarde, va a ser un juicio muy intenso, con lo cual te aseguro que el ritmo que se va a imprimir, por mis informaciones, va a ser grande. No creo que lleguemos al periodo electoral. Yo creo que nos quedaremos un poquito antes. Lo que sí está muy claro, y supongo que me ibas a hacer esa pregunta, es cuándo se sucedería la sentencia, ¿no? Cuándo tendría que verse la sentencia. Yo no creo que si eso va por la línea que te estoy diciendo, que esté durante las elecciones. Perdona por la expresión, y voy a decirlo muy claro, ni de coña. Posiblemente iríamos a agosto, septiembre, mediados, finales. Un momento, Carlos. Entonces, por ya cerrar el asunto del calendario. Finales de enero comienza el juicio, durará aproximadamente 3 meses, hasta la última semana de abril, 1 de mayo. Luego vienen las elecciones, pero la sentencia en ningún caso sería antes de los comicios, entiendo, o no sé si es así o no, para no interferir en las elecciones o porque es, digamos, los tempos de la justicia que tardan mucho tiempo en fallar.
A ver, estamos hablando de 18 acusados. Estamos hablando te he dicho que son 90 testigos por parte de la Fiscalía, 300 por parte de la Defensa. Va a ser una sentencia complicada, ¿eh? Es decir, va a tener que ser muy trabajada porque va a ser estudiada con lupa y por lo tanto no va a ser una sentencia rápida, olvídate. Esto yo calculo, y te digo que hago el bruja Lola, que será después de las elecciones. Vale, Carlos, pero entonces ya para concluir el asunto, ¿podemos descartar, o no sé si tú descartas, que se haya retrasado el inicio del juicio para evitar tener una sentencia antes de las elecciones y así influir y quién sabe si dar alas al separatismo o interferir de alguna manera en los comicios? ¿Se ha intentado evitar eso? ¿Es posible que se haya intentado evitar? A ver, yo no creo, fíjate, si hubiéramos comenzado a principios de enero, que es imposible comenzar antes. Te digo una cosa, a ver, quien ha estado retrasando el comienzo del juicio no ha sido ni la Fiscalía, ni Vox, ni la Abogacía del Estado. Han sido los continuos recursos que han presentado las defensas de los encausados. Hacia estas 300 impugnaciones, lo hemos visto hoy en el auto de cierre de sumario. Por lo tanto, a ellos a los que les interesaba lo más posible acercar el juicio a las elecciones. Pero date cuenta de una cosa, tú estás poniendo el punto fundamental en la sentencia. Yo te lo he dicho más de una vez, no es la sentencia, va a ser el escenario de ver a los 18 sentados en el salón de plenos del Tribunal Supremo frente a un tribunal en un sitio grandioso, lo que va a ser explotado a lo bestia, para demostrar que bueno, que este es un juicio pues injusto y que la justicia española, bueno, el bla 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 de que ya sabes, ¿no? O sea, la puesta en escena, que no somos conscientes de la potencia visual que tiene esa puesta en escena, lo que va a utilizar el separatismo para impugnar ese juicio. Bueno, Carlos, tengo una última cuestión, pero te ruego que aguantes porque nos pide paso nuestra compañera Beatriz Fajardo, y la cuestión yo creo que es importante, y es que nos valores qué te ha parecido la declaración de ayer de Pedro Sánchez y si crees que cuando insinúa que el delito de rebelión tiene que haber militares detrás o tiene que ser una rebelión civil armada, puede influir en el criterio de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado. Te ruego, Carlos, que aguantes unos minutos más ahí, que nos pide paso Bea, porque Bea, creo que tienes la receta perfecta y fantástica para quien en un momento dado tenga dolores, se haya dado un golpe o sufra algún tipo de conmoción leve, ¿no? Contusión leve, cuéntanos, Bea. Buenas noches, muy atentos los amigos del gato al agua. Con tanto cambio de temperatura, la verdad es que nuestro cuerpo se vuelve un poco loco, ¿no? Pero sobre todo sufren nuestras articulaciones y nuestros huesos. Y ahora es cuando la artritis, la artrosis, la osteoporosis se convierten en nuestro peor enemigo. Afortunadamente tenemos a Biosalud Natura y a su equipo de especialistas que nos enseña tratamientos como la magnetoterapia, la presoterapia y la ondulación, los últimos avances en las clínicas más importantes. Y sobre todo tenemos esto, Analgidol, con este gel que tengo aquí en mis manos y solo 2 aplicaciones diarias en la zona dolorida vamos a conseguir una mejora inmediata gracias a su efecto analgésico y antiinflamatorio. Su precio es de 49 €, pero Biosalud Natura pone a su disposición 50 unidades totalmente gratis para las 50 primeras llamadas que marquen el 91 391 89 89, el teléfono que aparece en pantalla. Recuerden que los 50 primeros reciben este gel valorado en 49 € totalmente gratis y que además lo hacen de manos del equipo de especialistas de Biosalud Natura. Les asesorará sobre sus dolencias. Llame al 91 391 89 89 y atrévase a decir adiós al dolor. ¿Se lo regalamos hoy a alguno de los invitados del programa? Claro que sí, Bea, a quien quieras, dinos. Bueno, va, ya lo decido yo si quieres. Gracias, Bea. ¿Quién es el más dolorido hoy en la mesa? Antonio, José Luis, Julio, Alejo, Rafael, Madrid, ¿no? ¿Cómo os veis? Pero es que es un dolor físico, no dolor, digamos, en el alma, ¿no? Y en el sentimiento. El Atleti somos resilientes, tenemos resiliencia, no tenemos Julio, ¿a quién dolores. se lo damos? No lo sé, sinceramente. Antonio parece un buen candidato por lo del Atlético, pues venga, pero están tan acostumbrados a pero yo tengo mucho levante. Sí, efectivamente. Bueno, venga, brevísima pausa de publicidad, regresamos con Carlos y abrimos el debate y el análisis en la mesa. Hasta ahora.
Los del Río en concierto. Disfrute de una noche con mucho arte, un espectáculo único donde el dúo más internacional interpretará sus grandes éxitos como La Macarena o Sevilla tiene un color especial y presentará su nuevo álbum, Los del Río Tropical. Todo esto en el Teatro Rialto de Madrid el 30 de octubre. No queda nada, pueden comprar sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en elcorteingles.com, en butacaoro.com o llamando al 902-488-488. No se quede sin entradas y muévase al ritmo de Los del Río. Julio, próximo martes, concierto de Los del Río. Se está llenando el Teatro Rialto en la Gran Vía, ¿eh? Brutal, ¿eh? No sé si tienes entrada tú. Es que son muy, claro, por supuesto, pero es que son muy divertidos y son muy amenos. Te lo pasas muy bien con ellos. Ay, Sevilla tiene un color especial. Don Gonzalo. Hay que ir a ese concierto, pues se lo van a pasar pipa. Es que tal como están las cosas en España, hay que buscar momentos de solaz. Eso es fundamental. Y abandono. Porque es que la cosa está muy complicada. Muy complicada. No, total. Bueno, pues venga, vamos a... Carlos, ¿sigues ahí? Sí, sigo aquí. ¿Vas a ir a Los del Río, al concierto? Seguro. Yo desde que vi a Bill Clinton bailar la Macarena, me la pierdo. No te pido que bailes, Carlos, porque... Esa sería una de las pocas razones por las que yo no la bailaría. Eso también. Bueno, Carlos, última cuestión. Vamos a recordar lo que ha dicho Zapatero ayer. En el Zapatero, perdón, ya, es que de verdad, perdón. Hoy estoy que no estoy. El doctor Pedro, lo que sea, Pedro Sánchez, ayer, presidente del Gobierno, sobre el delito de rebelión, recordando lo que intentó hacer Trillo en el 94 y después nos explica si crees que está insinuando algo a la abogacía y a la Fiscalía. En 1994, el señor Trillo, entonces diputado del Grupo Parlamentario Popular, hizo una propuesta de modificación, una enmienda de modificación en la que decía que la rebelión, que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares. Señor Esteban, hay proyectos políticos que evolucionan y otros que involucionan. El del señor Casado hasta incluso pasa por la derecha a un señor como el señor Trillo. Bueno, Carlos, las partes tienen ahora 5 días para presentar su escrito de acusación, las penas que piden, los delitos. ¿Crees que está insinuando que por lo menos la abogacía del Estado, veremos si la Fiscalía puede cambiar su criterio respecto a la rebelión? Yo creo que no. Yo creo que la abogacía del Estado, en las recientes filtraciones que hubo, vamos a llamarla así, que procedían evidentemente del Tribunal Supremo, tiene muy claro que va a acusar por rebelión, sedición y malversación. Yo no creo que vaya a cambiar. Date cuenta que de los cuatro fiscales que van a intervenir en el juicio, uno es Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado, y otro es Javier Zaragoza, que fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Aunque punto de vista ideológico pues están en dos sitios diferentes, sin embargo coinciden en esto al 100%. Yo no creo sinceramente que ninguno de ellos, ni los dos restantes tampoco, se dejen amedrentar o influir, o como quieras llamarlo, por parte del presidente del Gobierno. Yo al presidente del Gobierno en este tipo de historias, y fíjate, lo hemos hablado en el programa, le recordaría que se suprimió del Código Penal del año 95 un artículo que penaba la declaración de independencia, simplemente la declaración de independencia de una parte del territorio español, con hasta 6 años de cárcel. No habría que meter ningún tipo o restituir ningún tipo de artículo en el sentido de modificar la rebelión, nada por el estilo. Mete ese artículo y lo que ha pasado, si hubiera existido, posiblemente no hubiéramos tenido o no estaríamos donde estamos en estos momentos. Y lo quitaron en el año 95. Tampoco Ana lo restituyó, eso también es cierto, ¿eh? Pero eso es así. Bueno, resumiendo, yo apuesto claramente porque no va a haber ningún cambio por parte de la Fiscalía. María José Segarra, la fiscal general del Estado, reivindicó desde el primer momento la autonomía de la Fiscalía y ya son todos mayorcitos como para dejarse influir en ese tipo de historias en un caso tan importante y tan histórico como este. Esto es un caso histórico en nuestra España. Carlos Belbel, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Catalagua. Como siempre, muy buenas noches. Un placer, un placer. Venga, reflexiones al respecto, porque son noticias y titulares importantes los que nos ha dejado Carlos Belbel. El inicio del juicio finales de enero, el final del mismo antes de la campaña electoral a finales de abril y la sentencia después de las elecciones, con lo cual
no influiría o interferiría de alguna manera en el proceso electoral. Importante. Yo, con independencia de las encuestas estas más o menos fantasiosas que publica el CIS en manos de un señor que yo tengo respeto por Tezanos, yo le conozco personalmente e incluso he estado con él en algunas escuelas de verano y cosas de estas. Y yo siempre le he tenido por una persona que en su especialidad es una persona solvente, ¿no? Pero la verdad me está decepcionando muchísimo, porque es que no se puede... Primero, él no tenía que haber aceptado eso. Es decir, un señor que es catedrático de Sociología no tiene que aceptar, siendo parte del aparato del Comité Ejecutivo del Partido Socialista, no tiene que aceptar eso, porque es que va... Él como científico, al fin y al cabo, la sociología es una ciencia blanda, pero es ciencia, pues no tiene que aceptar eso, porque le compromete totalmente como profesional de esa disciplina. Pero bueno, dejando aparte esas encuestas que, como digo, tienen mucho de fantasía y de propaganda, el electorado del Partido Socialista, sobre todo en ciertas partes de España, abomina del separatismo y del golpe de Estado que han dado en Cataluña. Abomina. Entonces, si Pedro Sánchez, de manera notoria y escandalosa, presiona a la Abogacía del Estado, y no digamos ya a la Fiscalía, para que rebajen el nivel de los delitos en su escrito de acusación, estoy seguro que esto tiene un coste electoral para Pedro Sánchez muy grande, porque el electorado del PSOE, como digo, sobre todo en Andalucía, en Extremadura, en las Castillas, o sea, le da auténtica grima lo de... bueno, Madrid ya lo digamos, le da grima el golpe de Estado. Por tanto, yo no creo que él, sería un suicida si cometiera ese error. Balbás. No, yo creo que el electorado básico, tanto el PSOE como el PP, siempre han estado con la Constitución y lo sigue estando. O sea, el 80% o el 90% del electorado PSOE está con la Constitución, nada de secesión, pero nada, o sea, nada es nada. Otra cosa es el diálogo, hablamos, pero lo hacemos, no como Soraya, que hablábamos de diálogo y no hacíamos nada, excepto dormir la siesta a su presidente Rajoy, y eso vamos, que la siesta no se perdiera. Entonces yo creo que el PSOE sí que está intentando en serio un último intento de diálogo y de una solución pactada, y si no, pues se aplicará lo que se tiene que aplicar, que es la ley y punto. Entonces, lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez sobre cómo irá la rebelión dentro de 10 años que se apruebe la ley, porque esto no tiene nada que ver con los hechos ocurridos en octubre y septiembre del año pasado. Entonces, ¿eso para qué sirve? Pues podemos hablar de otra cosa, ¿no? Como también se ha hablado de modificar hasta hoy mismo la ley de transporte terrestre, y se ha dicho que ya veremos lo de los taxis y el Uber y tal, ¿no? Y ahí se ha aprobado porque ha ganado el PSOE con Podemos y con los nacionalistas, modificando muchas cosas. Pues eso, son cosas que se quedan ahí, ¿no? Yo creo que este juicio es clave en España. Deberían estar unidos el PP y el PSOE institucionalmente. No creo que haya sido una buena jugada de Casado romper las vías institucionales, y esas cosas personales en política son muy malas, tienen malos principios. Ni creo que le convenga a él, tal y como está la derecha dividida en tres. O sea, que eso no lo veo yo, ¿no? Yo creo que el delito de sedición, rebelión, malversación y desobediencia, los cuatro se van a probar, hay testigos de sobra, hay pruebas de sobra, y desde luego no es relevante en política nada más que se cumpla la ley, porque una democracia que la ley no se opera
Eso no es un Estado ni de derecho ni de nada. Y esto, para España como país y para Europa, se va a resolver con una sentencia, bueno, justa, pero condenatoria. Efectivamente. Venga, Julio, el profesor, y Rafael. Hombre, hemos criticado durante años que este país ha vivido de los pactos necesarios entre los grandes partidos y los partidos nacionalistas para que el país fuera gobernable, ¿no? Y nos quejábamos de que en un momento determinado hubiera cesiones que podían resultar incluso injustas para con otras partes del territorio nacional, y eso se hacía en aras a la gobernabilidad. Eso obviamente era criticable, yo lo sigo criticando y me parece que no tenía un pase, pero ya hemos llegado a un punto donde el presidente del gobierno negocia y entra en la disquisición acerca de si unos señores han cometido un tipo penal u otro tipo penal. Es que eso es lo grave. Es decir, vamos a ver, es que nosotros no podemos entrar a juzgar si unos señores se han saltado el 472 o el 545 o si efectivamente había violencia o no había violencia. Eso quien tiene que juzgarlo, y para eso está el juicio en marcha, es el Tribunal Supremo. Lo contrario es simplemente una tontería. Es una tontería. Nosotros no estamos, ni podemos, ni somos los adecuados, ni los capaces de discernir acerca de cuál es el tipo penal que se han saltado estos señores, ni por supuesto las penas que les deben ser impuestas. Pues aquí todo el mundo opina, ¿eh, Julio? Evidentemente. Pero es que opinamos nosotros, es que es el presidente del gobierno el que está opinando. Claro, y lo está haciendo en sede parlamentaria. Es que sale el presidente del gobierno a decir algo respecto a lo que pudo hacer Federico Trillo, que por cierto habría que ver las enmiendas que en ese momento se presentaron en el 94 y luego para la ley orgánica del 95 respecto a el nuevo Código Penal y el que hoy está vigente, y habría que ver si eso efectivamente es así, porque los papeles que le han pasado, aparte de que Pedro Sánchez de derecho penal sabe poquísimo, incluso las palabras que utiliza no son las apropiadas para, digamos, para hablar sobre y para expresarse sobre esos asuntos, con lo cual está dejando el asunto verdaderamente por los suelos, y el nivel de la presidencia del gobierno, como en otros tantos casos, por los suelos. La verdad es que da muchísima pena que los españoles no nos estemos dando cuenta de que estamos en una situación como país muy peligrosa, extremadamente peligrosa, y que además ese peligro se acerca a una situación casi incontrolable probablemente en poco tiempo, ¿no? Por lo pronto, lo que hace referencia a la vida normal de la gente ya está afectada. Es decir, el país está ralentizando su crecimiento económico, está ralentizando, por tanto, la creación de empleo, está empeorando la posibilidad de la prestación de servicios, está profundizando probablemente innecesariamente en los recortes y, desde luego, está profundizando mucho en el retroceso del derecho y de la protección de los derechos y las libertades fundamentales de nuestro país. Los delitos de odio han venido a producir en este momento un auténtico socavón en lo que es la protección de la libertad y de las libertades individuales de los españoles. Y eso es peligrosísimo. Un momento, Julio, porque ya que acabas de introducir esto del delito de odio, no me gustaría pasar por alto. Hemos preparado un vídeo de cómo quedaría o qué ocurriría con delitos de odio que se han producido en nuestro país. Bueno, enaltecimiento del terrorismo, de injurias a la corona, etcétera, si no hubiese estado tipificado en el Código Penal, ¿qué es lo que hubiera pasado? Es decir, dicho de otra manera, ¿qué puede pasar a partir de ahora gracias a esta iniciativa de la ultraizquierda? Veámoslo. Cada vez más cerca de que decir esto... Me cago en Dios y me cago en la Virgen y me sobra mierda para cagarme en el dogma de fe de la santidad de la virginidad de la Virgen María 27.000 veces. O esto otro... no tenga ningún tipo de condena. Unidos Podemos ha conseguido que su iniciativa de protección de la libertad de expresión pase el primer trámite parlamentario gracias al apoyo de las fuerzas nacionalistas e independentistas junto al PSOE. Pero miren cómo ha cambiado la actitud del Partido Socialista. En marzo no pensaban lo mismo. No es la crítica política de lo que ustedes quieren despenalizar, sino una forma de violencia la que quieren convalidar al amparo de la libertad de expresión. Así se oponía el PSOE hace unos meses a la iniciativa de Esquerra Republicana para despenalizar las injurias a los símbolos del Estado. Y 7 meses más tarde han votado a favor de iniciar los trabajos para modificar el Código Penal en esta dirección. Se trata de reformar el Código Penal para despenalizar las ofensas a la religión, las injurias al rey o derogar el delito de enaltecimiento del terrorismo.
necesitan fundamentalmente asociar nuestras propuestas a la violencia, a los muertos. También cambios en la denominada ley Mordaza, donde habrá más garantías sobre el derecho de manifestación y de libertad de expresión, así como del derecho de reunión sin necesidad de comunicación previa. ¿Y cómo va a afectar esto a los policías? El acuerdo dice que la identificación de los agentes debe ser visible en todo momento, que la identificación en comisaría, cuando no sea posible acreditarla de forma física, sea excepcional y por un tiempo máximo de 2 horas. También que los cacheos corporales solo se puedan realizar cuando existan indicios concretos y comprobables y nunca con desnudo total o parcial de la persona. Parece que vamos a poder ver sin que pase nada a la señora Maestre asaltando capillas, a Willy Toledo faltando en sus declaraciones y de fondo escuchar unos malos versos del rapero Valtonyc. A esto te referías, Julio, a lo que puede estar ocurriendo, que ya está ocurriendo. Estos cambios del Código Penal van a ser efectivos ya en breve. Claro, que es exactamente digamos, la contradicción más absoluta con lo que se instauró en España con los delitos de odio. Es decir, lo que hacen estos señores, que por cierto creo lo que deberían es estar en un psiquiátrico, lo que hacen estos señores es provocar el odio a unas determinadas ideas y producen al final violencia contra determinadas personas. Entonces, no se entiende mucho que vayan exactamente en direcciones contrapuestas. Bueno, sí se entiende, son tan sectarios que nosotros nos vemos obligados a convivir con comunistas, que son señores que están representando a una opción política que ha sido la más criminal en la historia de la humanidad, y tenemos que aguantar a los señores de Esquerra Republicana de Cataluña, que sentados ahí con esa cara son capaces de decirle a Pablo Casado que él fusilaría a no sé quién, cuando son ellos, y concretamente el señor Companys, el que no es que fusilara y firmara sentencias de muerte a mujeres embarazadas o a personas absolutamente inocentes, es que fue el responsable de más de 10.000 personas muertas, asesinadas en Barcelona y en Cataluña, el señor Companys de Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, tenemos que ser como muy tolerantes, muy tranquilos, decir cosas suaves y casi tiernas, mientras ellos van colocándonos prácticamente al borde de que seamos agredidos por la población, por una población manipulada sistemáticamente con unas mentiras que claman al cielo. Completamos, venga, esta primera ronda con el profesor y con Rafael. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La situación política en España es muy complicada. Ya vengo diciendo el otro día, ayer lo decía en la radio, estamos a 1 metro del abismo y no nos queremos dar cuenta porque estamos en una situación, lo describí antes Alejo y estoy bastante de acuerdo con él, que es muy parecida. Tiene algunas similitudes con 1934-36 y otras diferencias, fundamentalmente la situación económica del país, que evidentemente tenemos... Que hace de amortiguador. Efectivamente, una clase media más asentada, sí. Pero que ha sido muy tocada también por los años de crisis económica y que también... Y que esta gente quiere debilitar. Quiere cargarse, efectivamente. Sobre las declaraciones de Pedro Sánchez, yo creo que la oportunidad es clara, o sea, no es una casualidad. Él ha buscado este momento como un gesto más hacia los nacionalistas, los separatistas, que le tienen que aprobar los presupuestos generales del Estado. Olvida el señor Sánchez que estamos en un país en el que supuestamente existe la división de poderes, que él es el presidente del gobierno y representa al poder ejecutivo, pero que hay un poder judicial que debe ser independiente y que por lo tanto tiene que juzgar con esa independencia los hechos que acontecieron el año pasado y será el encargado de decidir si hay delito de rebelión o no hay delito de rebelión. Yo quiero recordar que el artículo 472 del Código Penal no exige ni armas, ni militares en este momento, ni nada, y por lo tanto es el tipo que tenemos a día de hoy. Dice el que se alzare violenta y públicamente, no exige nada más. ¿Qué es el caso? Y es el caso, bueno, mi opinión, yo voy a opinar aquí también. Yo he visto las imágenes que se veía el año pasado, desde luego yo en esas imágenes deduzco que había violencia y que además era una violencia pública, con lo cual a mí me parece que los acontecimientos del año pasado podrían ser claramente subsumibles dentro del tipo que se describe en el artículo 472 del Código Penal.
No sé quién ha comentado, sí, creo que ha sido Balbás anteriormente, que decía, no sé qué Partido Socialista, y tú conoces mucho mejor que yo el Partido Socialista, José Luis, pero no sé a qué Partido Socialista te refieres. Porque claro, si tú te refieres a ese Partido Socialista en el que el 80 al 90%, según has dicho, de los votantes del Partido Socialista y de los militantes son constitucionalistas, probablemente Pedro Sánchez no sería el secretario general del Partido Socialista, votado por sus bases no hace mucho tiempo. No, lo que pasa es que tienen una versión distinta, ¿no? Quizás solo es Cataluña, el PSC. Bueno, sí, tiene una visión los lunes, la otra los martes y otra los miércoles. Pero él ganó la Secretaría General por otros motivos. Por otros motivos, vale, bien, bueno, muy bien. Sobre pero todo decías, no sé qué, había dicho alguien ahí que Aznar no políticas. había quitado en el 95 y tal. Hombre, lo que sí hizo Aznar fue una cosa que se demostró que era bastante eficaz en el caso del plan Ibarretxe, que era penalizar, puso en el Código Penal un delito para aquellos que convocasen un referéndum ilegal, con lo cual ahí sí que se frenó el plan Ibarretxe de raíz. También has hablado tú, José Luis, del diálogo, y yo me pregunto a estas alturas, ¿para qué sirve el diálogo? ¿Tú crees sinceramente que los separatistas van a dar marcha atrás en este momento y que vamos a llegar a una solución? Yo hasta el año pasado podría creerlo, pero ya a estas alturas no lo creo, sinceramente. No lo creo. Hay una división fuertísima. Bueno, siempre estamos con la división, sí, pero eso ya está hace mucho tiempo. Pero eso no ha servido. Eso para lo único que ha servido es que para que estén sosteniendo y no enmendando. 6 votaciones. Bueno, y luego por último decías de las relaciones personales de lo que dijo Pablo Casado ayer. Y, hombre, yo te recuerdo, Pedro Sánchez le llamó a Mariano Rajoy indecente. En una entrevista televisiva en unas elecciones generales. Ahora lo escucharemos y lo recuperaremos para ver ese nivel de crispación. Hombre, yo creo que Pedro Sánchez, que se permita el lujo de llamarle a Rajoy, que todo el mundo sabe que no es santo de mi devoción, pero que se permita a Pedro Sánchez llamar a Rajoy indecente cuando estamos asistiendo al espectáculo dantesco que está dando este gobierno desde que ha asumido el poder y en primera persona el presidente del gobierno, me parece un poco osado. Pero fue en la televisión. Bueno, venga, Rafael. Primero, con respecto a una de las cosas que ha dicho Balbás, que el separatismo se está separando, valga la redundancia. Yo creo que es un error monumental pensar que alguna vez el separatismo se puede romper, porque podemos asistir como mucho a una parada táctica para habituallamiento, para que ellos mismos se vayan a recomponer. Todos los tratos que nos ofrezcan no van a ser tratos, van a ser trucos, porque el objetivo final les une a todos por encima de las diferencias. Y con respecto a lo que nos preguntabas, Gonzalo, dos análisis, uno a largo plazo y otro a corto plazo. A largo plazo, yo creo que el momento en el que estamos viviendo, somos coetáneos, todos los que estamos en esta mesa y los que nos están viendo desde casa, de un momento muy oscuro de la historia de España que empieza un 11 de marzo de 2004 y hoy, posiblemente durante estos días, los próximos meses, veamos la resolución de ese proceso, puesto que vamos a asistir a una España dividida y fragmentada. Hablamos de Cataluña y de la quiebra social y política de los catalanes. A nivel nacional, tal y como decía antes Alejo Vidal Cuadras, se está fraguando una política de bloques. Un bloque frente populista o un frente popular, con la izquierda, la extrema izquierda y los separatismos, y un bloque de centro-derecha que sería el único que estaría velando por la legalidad vigente por el régimen del 78. Esa confrontación de choques se está fraguando, se puede consolidar. De hecho, se va a consolidar porque en los próximos años, desgraciadamente, en muy breve espacio de tiempo, la economía española se va a resentir, las clases medias españolas van a seguir adelgazando y además vamos a tener una situación inédita en democracia, y es que vamos a tener a toda una generación de políticos nacionalistas catalanes en la cárcel. A toda una generación con la convulsión social y política que eso supone. Además, hay que tener en cuenta que un tercio del Parlamento, hoy un tercio, ahí es nada, es partidario de esto que denominan el derecho a decidir. Un tercio. Hace 6 años era aproximadamente un 6, un 7%, es decir, los nacionalistas. Hoy es un tercio. Esto con respecto a largo plazo. Yo, el futuro que le auguro al país, desde luego, no es demasiado luminoso. Y con respecto a corto plazo, yo creo que a Pedro Sánchez le va a salir bien la jugada porque va a contentar al alma constitucionalista del PSOE y al alma más filonacionalista. Ese alma que está en el PSC, en el PSPU, el Partido Socialista del País Valencià, el Partido Socialista de las Islas Baleares, va a verse satisfecho en los próximos meses porque Pedro Sánchez va a hacer, de hecho ya está haciendo lo posible y lo imposible por satisfacer
a los separatistas con este tipo de declaraciones, acercándolos a las cárceles catalanas, intentando modificar a la Fiscalía, concediendo una suerte de referéndum, como advirtió el otro día, aunque solo fuera para votar de nuevo el estatut. Es decir, va a satisfacer ese alma filonacionalista, pero cuando se encuentre que no es suficiente, porque no va a ser suficiente, porque para el separatismo nada es suficiente, no podemos contentar a quien no se quiere contentar, cuando se encuentre de bruces con esa realidad, aplicará el artículo 155 y satisfará entonces a la otra alma y convocará elecciones. Y dirá, lo he intentado, he hecho todo lo que he podido, pero estos señores, este tal Quintorra, que es un tarao, no me ha dejado. De manera que vamos a elecciones y soy un hombre de Estado. Vamos a seguir porque como está todo tan ligado, han mencionado lo que está ocurriendo también en el gobierno. Bueno, uno de los motivos de que se hayan roto o de que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, haya roto relaciones con el Partido Popular, eso decía ayer, hoy ha matizado que rompía relaciones solo con Pablo Casado, no así con los 133 diputados restantes del Partido Popular. No sé si tenemos ese comunicado, ahora lo intentaremos ir viendo, el comunicado de Moncloa. Vamos, enseguida lo vemos, pero vamos a ver en primer lugar por qué. Como consecuencia de este rifirrafe donde Pablo Casado, después de que hayan escuchado ustedes el análisis de lo que está ocurriendo en Cataluña, decía lo siguiente sobre la gestión de Pedro Sánchez. ¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? ¿Usted no se da cuenta que tiene ese escaño gracias a que Esquerra Republicana, gracias a que el PDeCAT, gracias a que Podemos le ha prestado su alojamiento en la Moncloa? ¿Usted no tiene la decencia de decir aquí, por lo menos reconocerlo? Oiga, mire, no hablo del Brexit, hablo de que mi proyecto de investidura, el que está negociando mi vicepresidente Iglesias, es precisamente que Cataluña sea independiente. ¿O es que va a seguir usted mandando mensajes cifrados por la radio? Hacer consulta de autodeterminación, pero ¿qué autodeterminación? Estamos en el Estado, aprenda usted también, ahora que va a Europa, estamos en el Estado más descentralizado de la Unión Europea. No me puede criticar ni me puede reprochar el ser un supuesto golpista, ni un supuesto colaborador del golpismo. Por tanto, lo que le pido, señor Casado, es que retire aquí, cuando suba a la tribuna, esa frase que lo que hace es llenar de ignominia a su grupo parlamentario. Decía que yo he dicho que usted es responsable del golpe de Estado que están perpetrando los independentistas y que si no... Bueno, y efectivamente el comunicado de la Moncloa, las relaciones con el presidente del PP, Pablo Casado, están rotas. Afirmaban, consideramos, decían desde el Palacio de la Moncloa, que ha perdido el respeto institucional. Y hoy, dado el eco mediático, la resaca que se producía esta polémica, uno de los protagonistas, Pablo Casado, ha querido, digamos, matizar y aclarar, incluso ha dicho, oye, que Pedro Sánchez tiene la piel muy fina por los siguientes motivos, y atención porque la vicepresidenta dice que sí, que las relaciones rotas. Pero ¿qué más? Que el gobierno tiene la piel muy fina para la oposición, que haciendo su papel le dice ponga orden en Cataluña o si no, usted estará siendo responsable de lo que está pasando allí. Y sin embargo, no dicen vamos a romper con Torra porque ha amenazado con atacar el Estado, o vamos a romper con Tardá porque ha dicho que hay diputados en la Cámara que quieren fusilar a no sé quién, o vamos a romper con Otegi porque está pidiendo acercamiento de presos e impunidad. Es muy difícil para el presidente del Gobierno poder hablar, lo cual debería ser normal, cuando el líder de la oposición se dedica a decirle golpista. ¿Usted se lo imagina esto como cosa normal en cualquier Parlamento de Europa? Muy difícil para el señor Casado, después de lo que ha dicho, delante de todo un país, poderse relacionar con un poco de decencia y de respetabilidad con el presidente del Gobierno. Y Casado tenía razón. ¿Cómo es posible que quiera romper relaciones con el principal partido de la oposición y con los que quieren romper España, el golpe de Estado, ahí se mantengan? En fin, esto es como consecuencia de lo que habíamos hablado, de lo que está ocurriendo en Cataluña. Julio. Es que estamos siempre igual, estamos hablando sobre palabras, facts, hechos. ¿Qué más da? Que rompan relaciones, Todo, es todo como una operación de marketing completamente estúpida, en la que nos consideran los ciudadanos menores de edad. Es decir, vayan viendo a dónde va llevando todo este proceso desde que Sánchez está en la Moncloa, qué está pasando con los presos catalanes, qué ocurre con el régimen penitenciario que tienen esos señores ahora mismo en la cárcel de Lledoners respecto al resto de los presos de toda España, lo cual significa una desigualdad
brutal. Es decir, cantidad de personas en España están viendo cómo se están saltando todas las leyes. Y se las están saltando porque el presidente del gobierno lo consiente, lo tutela, lo ampara, negocia con ellos, envía a un negociador a la propia cárcel. ¿Pero de qué estamos hablando? Es decir, es que, de verdad que analizando lo que vamos viendo todos los días, lo que pasa, es decir, ver a Erdogan hoy o ayer diciendo que a Khashoggi lo había matado o tal. Pero si Erdogan se ha cepillado 40.000 tíos en los últimos 2 años en Turquía, ha hecho la mayor represión que se ha hecho en un país en los últimos años, ha sido la de Erdogan en Turquía, que ha detenido a catedráticos, los ha torturado a periodistas, a políticos, a abogados, a tal. Ha fundido al país, se ha cargado a la minoría kurda, los ha casi exterminado. Y sale el tío a decir que los árabes saudíes, que sabemos lo que son, han matado a un periodista, Erdogan, y la gente aquí callada. Y la gente callada en el Congreso de los Diputados mientras los venezolanos mueren de hambre y mueren en torturas y mueren en la calle asesinados por el régimen. Y los iraníes. Y los nicaragüenses, ¿qué les pasa a los nicaragüenses? ¿Sabe alguien dónde está Nicaragua en este país? Porque están matando a los cristianos, entran en las iglesias y los ametrallan. Hace 2 meses, 300 muertos. Pero, y estamos aquí hablando de si rompe relaciones y la Carmen Calvo diciendo que rompe relaciones. Bueno, es que le voy a romper las relaciones, no voy a romper. Pero ¿qué me importa que rompa las relaciones? ¿Podremos contar a la gente lo que pasa de verdad? Alejo. Lo que pasa es que en la política, sin duda, los hechos son lo que más cuenta, como en la vida en general, ¿no? Es el viejo dicho latino, ¿no? Facta non verba, ¿no? Pero vamos a ver, las palabras en la política y en el Parlamento sí cuentan. Y yo creo que decir usted es responsable del golpe no es la frase adecuada. Es decir, Sánchez no es objetivamente responsable del golpe, porque si lo fuera Sánchez, lo sería Rajoy, lo sería Zapatero, lo sería Aznar y lo sería toda la larga lista de presidentes que a lo largo de los últimos 40 años han ido suministrando a los nacionalistas los instrumentos financieros, institucionales, políticos, educativos y de medios de comunicación para preparar el golpe. Entonces, él lo que le tenía que haber dicho no es usted es responsable de este golpe, porque eso no suena creíble. Él lo que le tenía que haber dicho es, señor Sánchez, usted ha aceptado ser presidente de gobierno con el apoyo de aquellos cuyo proyecto político explícito es la destrucción de la nación que usted debe preservar. Y usted debe instalar una contradicción insalvable. Y esa contradicción no puede usted disimularla. Entonces, si tú dices eso, suena mucho más creíble, además es una verdad como un templo, y ganas el debate. Pero si dices usted es el golpista, es forzar demasiado el argumento y le das a él la posibilidad de indignarse, de decir, oh, me ha insultado, rompo. Y entonces, como decía Julio Ariza con razón, eso enmascara todo y oculta cosas que son realmente relevantes, ¿no? Entonces, por eso digo que lo que pasa en el Parlamento español es que el nivel intelectual y dialéctico y de conocimientos de la clase política ha ido bajando mucho desde la transición hasta ahora. Y eso se nota, ¿no? Se nota. Porque, claro, hay momentos en los que, teniendo toda la razón, eliges mal la vía argumental y entonces te pones en manos de tu adversario, ¿no? Entonces, yo creo que, teniendo razón en el fondo, la fórmula, los términos que ha elegido, usted es responsable de este golpe, ¿no? Eso no suena creíble. ¿Pero qué es lo relevante, Alejo? Lo relevante es que el presidente del gobierno está dando alas, está dando aire a los que han perpetrado el golpe de Estado. Eso es lo que tenía que decir. Eso es lo relevante. Eso es lo que tenía que decir. Pero aunque no lo haya dicho... Es un aire recíproco, pero ¿no? aunque no lo haya dicho... Eso es lo que tenía que decir. Decir, sí, usted ahora... Y decir, les ha enviado a las prisiones catalanas, con lo cual han puesto despacho en la prisión. Esto lo ha hecho usted, ¿no? Está usted jugando con los conceptos sobre los posibles delitos
cuando debe usted dejar que la justicia independiente actúe. Entonces, acusarle de cosas concretas que ha hecho, pero la fórmula, digamos, de la agresividad, usted es el responsable del golpe, está mal elegida. Lo digo en términos de técnica, dialéctica y retórica. Está mal elegida. Entonces, Está mal, sí. Eso es lo que digo. Bueno, venga, más opiniones al respecto. Lo que dice Alejo es otra cosa. Él dice, partícipe, usted es el partícipe responsable del golpe concreto, lo dice en singular, del golpe de Estado, tal. Eso, además de que ser falso, lo que dice es falso, Casado, ni le conviene al Estado español. Es decir, a 2 meses y medio de iniciar el juicio contra los del proceso que han intentado dar este golpe de Estado, que les ha fracasado, hoy ha fracasado, o sea, continúa parcialmente, está en la vía baja porque el PSOE tiene una estrategia muy distinta de Rajoy y Soraya, es que son otra cosa, es decir, ellos ya lo intentaron 7 años, no lo supieron hacer, y son otros con los cuales, no sé si han roto relaciones o no, pero no tiene nada que ver. Lo que piensa el PSOE sobre el asunto de Cataluña no tiene que ver nada con lo de Mariano y con lo de Soraya y su intento del diálogo fallido, luego no tomar las televisiones y echar la culpa que el PSOE, que su abuela, que lo dice, pero usted lo hace, que es el que tenía que haber cogido las televisiones, que es el responsable del 155 Live, es Soraya y es Mariano. No soy yo, ni es Pedro, ni es Julio Arizas, que son los que son. Entonces, eso hay que tener un respeto institucional al presidente dicho en las Cortes, porque no es lo mismo el insulto que tú dices en plena campaña electoral en Antena 3. Bueno, pues eso es otra cosa, es otra cosa de otro tenor. Este tenor lo que dice es partícipe de irresponsable. Vamos a recordar ese insulto que ha dicho Balbás, el que le hizo Pedro Sánchez, recordemos a Rajoy. Venga, vamos a verlo. Y marco distinto. No es el diario de sesiones de las Cortes. Es una cosa muy diferente. ¿Lo tenemos? ¿Lo podemos ver? Venga, vamos. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Señor Rajoy, ¿tiempo para usted? Hasta ahí hemos llegado. Es así, señor Rajoy. Sánchez. Si usted tiene algo contra mí, lléveme al juzgado, pero no estoy dispuesto a aceptarle nada sobre cuestiones de honradez. Ni le voy a hablar de su crédito de Caja Madrid, ni le voy a hablar de los seres de Andalucía. No le voy a hablar de eso. Si usted quiere empozoñar este debate, yo no lo voy a hacer, pero no le acepto. Su intervención ha sido ruin, mezquina y deleznable. Usted no es una intervención miserable. Y eso le va a perseguir. ¿Me permite usted hablar, señor Rajoy? Ahora sí. ¿Me permite usted hablar? Justo, exacto. Pero le dice indecente, cosa que... No, le dice, usted no es una persona decente. Bueno, sí, no dice indecente. Lo hace más suave. Y el otro le contesta con... Venga, un momento, Balbás, que tenemos que hablar del FIS, que es importante hablar del FIS. Pero el marco es muy distinto. Una televisión en un debate para presidente de gobierno a 3 días de la votación es muy distinto de este debate en el Congreso. Yo sí que creo profesor, venga. Yo creo que Pablo Iglesias estuvo, al contrario que Alejo, yo creo que estuvo acertado que... Pablo Iglesias. Pablo Casado. Cuidado, Rafa. No, el subconsciente te traiciona, Ten cuidado porque no es la primera vez, además. Por favor, sigue. Pablo Casado yo creo que estuvo acertado, que en otro contexto lo hubiéramos enmarcado esas palabras en la mera retórica parlamentaria, pero... el contexto de crispación que va fraguando en nuestro país pues hace que pongamos la lupa y el Partido Socialista ponga la lupa en según qué cosas. Yo creo que Pablo Casado, y además a la vista está que lleva 48 horas copando los medios de comunicación, abriendo portadas, abriendo telediarios, y es por primera vez, tengo la sensación, que el Partido Popular, desde que renueva su liderazgo, da un puñetazo encima de la mesa y dice, bueno, aquí ha llegado el Partido Popular, se han acabado las dudas sobre el máster, esos titubeos iniciales, y parece que está marcando perfil, un perfil agresivo. Pero es que lo que hay enfrente exige un perfil agresivo. Sí, es decir, tenemos enfrente a un frente popular de facto, el que están gobernando juntos. Cuando decía Pablo Casado que Pablo Iglesias es el vicepresidente del gobierno, es que de facto lo es. Que tenemos una coalición de extrema izquierda, de separatistas, de neochavistas, de proetarras. Es que lo que hay enfrente es muy grave. Imagínense ustedes que frente a eso tuviéramos a Mariano Rajoy. Afortunadamente tenemos a Albert Rivera y tenemos a Pablo Casado. Y lo que venga más a la derecha.
Afortunadamente. Sí, bueno, pues afortunadamente está eso, porque si llega a estar Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, los pasan por encima. Afortunadamente, ese discurso agresivo de Pablo Casado es necesario y yo creo que esto de romper relaciones me parece que... Pero si yo bueno, vamos a ver el CIS, relaciones las rompió no la discuto que pasionaria el discurso... cuando en el Congreso de los Diputados le gritó a Calvo Sotelo, ha sido su último intervención. discurso. Sí. Como lo cuenta Tarradellas y lo cuenta Salvador de Madariaga. Y fue su última Y intervención. Josep Pla también en las crónicas parlamentarias. Eso es un fact, eso es un hecho. No, y lo matan los guardaespaldas de Prieto. Venga, vamos al CIS, pero antes, profesor, venga. Yo sí que creo que lo importante que se ha hecho aquí ya, lo importante más allá de las formas es el fondo. Yo creo que se le entendió muy bien a Pablo Casado y Pablo Casado expresó algo que hay bastantes personas en este país que creo que piensan y opinan, que es que el golpe de Estado se ha trasladado de Barcelona a Madrid y que ahora el gobierno en la actualidad está negociando unos presupuestos generales del Estado a través de un embajador plenipotenciario en una cárcel con un señor que está imputado, ahora ya se le ha abierto juicio oral hoy, por un delito de rebelión, por delitos tan importantes contra la nación como es un delito de rebelión, y por lo tanto Pablo Casado lo quiso dejar meridianamente claro, que efectivamente el presidente del gobierno en la actualidad está apoyado por los mismos partidos que han creado, que han dado ese golpe de Estado. Y a lo que asistimos, a esta situación complicada que tenemos en España, no es otra cosa que este Frente Popular lo que está haciendo es lo que ya inició. Todo esto se inicia, y yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho anteriormente, Rafa Núñez Huesca, de que esto se inicia el 11 de marzo del 2004 y se inicia con Zapatero. Y se inicia el cordón sanitario contra el Partido Popular, que lleva al pacto del Tinel, al tripartito en Cataluña, que es el germen de todo lo que está sucediendo en la actualidad. Y lo que está sucediendo en la actualidad es que hay una negación de media España. La izquierda no acepta que por los cauces democráticos la derecha gobierne. Y a eso es a lo que estamos asistiendo, al intento de negar la legitimidad democrática de la derecha en este país. Y es una situación muy complicada que se ha enquistado desde hace mucho tiempo y que necesita dar una respuesta ideológica desde la derecha que no se ha tenido en los últimos 14 años, porque la derecha ha estado viviendo en un vacío ideológico. Y parece que está despertando. Bueno, esto también, de alguna manera, va interligado con lo siguiente. La encuesta del CIS que hoy hemos conocido, que desde luego no ha dejado indiferente a nadie, porque ya es... Bueno, échense a reír si quieren, o desde luego saquen ustedes sus propias conclusiones, porque roza incluso la falta de decencia, ¿no? Fíjense, cuando Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa tenía un 22% de intención de voto según el CIS, y el Partido Popular un 24%. Ahora, 5 meses después, se ha revertido hasta el punto de que el PSOE sacaría, si se celebraran hoy elecciones en nuestro país, 13 puntos porcentuales al Partido Popular. El PP pasaría a la tercera formación, debería estar detrás de Ciudadanos con un 21%, Unidos Podemos un 17%, y vuelve a aparecer Vox en esta encuesta. Vamos a ver en qué contexto se ha hecho y algunos otros detalles, porque, por ejemplo, fíjense, según el CIS, el principal culpable de la crispación que se está viviendo en nuestro país es Pablo Casado, por encima, por ejemplo, de personajes como Joaquim Torra o Carles Puigdemont. Esto es lo que dice el CIS. Y según el CIS, España estaría absolutamente, provincia a provincia, teñida de rojo, excepto las 4 catalanas y 2 vascas. El resto, todas, Madrid, Ávila, las gallegas, valencianas, todas teñidas de rojo. ¿Es verosímil? La pregunta es, ¿por qué no ha convocado ya Pedro Sánchez hoy, esta misma tarde, elecciones, si esto es lo que dice el CIS? Vean. 147. Estos son los días que lleva Pedro Sánchez al frente del gobierno. Desde entonces, y en una constante desde la llegada de Tezanos a la dirección del CIS, el PSOE sigue aumentando su estimación de voto y el PP bajando. Aunque no nos sorprende mucho, teniendo en cuenta que con este gráfico el CIS revela que el Partido Socialista es el partido más votado en todas las comunidades, salvo en el País Vasco y en Cataluña. Vaya, es curioso que en este barómetro que ha publicado hoy el CIS, el PSOE sea el partido más valorado por los ciudadanos. Y es que parece que no se han tenido en cuenta los escándalos en torno a las filas del gobierno.
Ni la tesis doctoral de Sánchez, que es cuanto menos dudosa, ni la controversia por la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, ni el escándalo reciente por la polémica ley de la eutanasia. Tampoco se han acordado o no han querido acordarse del pacto con Podemos, ni la búsqueda de apoyo de nacionalistas, separatistas y proetarras, y mucho menos las polémicas de sus miembros de su partido, como Dolores Delgado, Pedro Duque o Isabel Celaá. Pero para intentar entender estos datos, hagámonos primero una pregunta. ¿Quién está al mando de estas encuestas? Porque tal vez tenga mucho que ver que estas cifras pertenecen al sondeo del dirigente socialista que Pedro Sánchez colocó al frente del CIS, José Félix Tezanos, que premia al PSOE y castiga al Partido Popular. Y una vez más, esto no lo digo yo, lo dicen los propios números que publican los socialistas. Además, también en esta última encuesta del CIS se valora la crispación política que se vive hoy en España. Pues bien, estén muy atentos a las cifras. Para la mayoría de los ciudadanos hay demasiada crispación política y el CIS o Tezanos, o Pedro Sánchez directamente culpa a Pablo Casado de ser el máximo responsable de este problema. Curiosamente, le conceden un porcentaje muy inferior al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fugado de la justicia desde que declarase la independencia en Cataluña, o Quim Torra, quien pasea la misma hoja de ruta separatista que su antecesor. Es decir, que Pedro Sánchez achaca muchos de sus problemas al Partido Popular y lo pone incluso al nivel del separatismo. ¿No será, señor presidente, que la crispación se genera con la inestabilidad a la que nos tienen acostumbrados en su gobierno? Bueno, y reacciones. Fíjense, Rafael Hernando, el ex portavoz popular, lo de CIS y Tezanos es pura basura demoscópica, más propia de un país bananero que de una democracia occidental. Es parte de la factoría de fakes del gobierno que cuesta más de 3,5 millones de euros. El gobierno tramposo y mentiroso. Si fuera verdad, Z. Pedro habría convocado elecciones ya. Y también desde Ciudadanos le dan la siguiente credibilidad a esta encuesta. Este CIS sigue siendo una broma en manos de Tezanos, en manos del sanchismo. Y sería una broma si no fuera porque es una broma pagada con dinero público, porque es una broma pagada por todos los españoles que tenemos que pagarle la estrategia al señor Sánchez. Bueno, ¿algún comentario antes de irnos a lo que ha dicho la Unión Europea sobre España y la apología del franquismo, pero nada del comunismo? Porque no es verosímil, es evidente esta encuesta y desde luego es para echarse a reír o a temblar, porque a lo mejor esto es lo que puede ser el principio de otras manipulaciones. Porque decía al inicio que yo, si fuera Pedro Sánchez, con esa encuesta convocaría elecciones, lo mismo que ha estado diciendo Rafael Hernando. Pero me he hecho a temblar por otra cosa, porque yo la única explicación que encuentro a que no convoque elecciones es que esté esperando a que Tezanos le dé un 50 y tantos % y ya se niegue a convocarlas directamente. Entonces yo me malicio de que están esperando a tener mayoría absoluta en el CIS y dice, ¿para qué vamos a convocar las elecciones? No sé. Pero cualquiera que conozca el mapa sociológico de España de los últimos 40 años y su evolución, vamos a ver, es completamente imposible, casi me atrevería a decir que matemáticamente imposible, que el PSOE sea el más votado en las 50 provincias. Es imposible, salvo Cataluña y 2 en el País Vasco. Es imposible. Es imposible. En Castilla y León. 35 también. O sea, en las 2 Castillas, en Murcia. O sea, es imposible. En Galicia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esa encuesta nos dice algo que es un dato a tener muy en cuenta, que es hasta qué punto este gobierno es un conjunto de desaprensivos. O sea, porque el atreverse a soltar esta encuesta cuando es obvio que es absolutamente falsa, produce escalofríos, porque vamos a ver, si son capaces de hacer eso, pueden mentir en cualquier cosa. Entonces, claro. ese es el primer momento, ese es el primer dato. Pero lo hacen con una finalidad. El segundo elemento a tener en cuenta es que, por supuesto que no convoca elecciones porque él sabe que es mentira. O sea, claro. Vamos a ver. Y lo hace precisamente porque sabe que es mentira. Es decir, esa manipulación tan grosera y tan burda es la prueba de que eso es mentira. Pero se hace con una intención, Alejo, y tú lo sabes. Lo que está intentando es cambiar la realidad a partir de la encuesta. Es decir, la profecía autocumplida. Pero es obsceno, Alejo. No, pero hoy vamos a ver, don Gonzalo, es que vamos a ver, es que nos vamos ahora a asombrar de eso. Pues a mí no deja de asombrarme. Pasar del 22 en mayo al 31 con todos los escándalos que ha tenido este gobierno, Alejo, es que es inverosímil. Un señor que acepta
llegar a la Moncloa con los votos de golpistas, pro-etarras y colectivistas chavistas, o sea... Comunistas, sí, dígalo. Ese señor puede hacer cualquier cosa, don Gonzalo. A mí lo que me produce pavor es en manos de quién estamos, porque si ha sido capaz de llegar a Moncloa con estos apoyos y ahora los intenta mantener poniendo en riesgo a la propia nación, que tiene la obligación de preservar, puede hacer cualquier cosa. Entonces, yo creo que ya no es un problema político, lo nuestro es un problema de supervivencia frente a este gobierno. Bueno, la opinión del resto de la mesa, lo que ha ocurrido en el Parlamento Europeo y mucho más gato por delante después de una brevísima pausa de publicidad. 2 minutos y estamos aquí de vuelta. Hasta ahora. Precisamente estábamos hablando y debatiendo esto, la nueva broma del FIS, que es que, bueno, en fin, es perder credibilidad porque al final es el Centro de Investigaciones Sociológicas que depende del Estado y, claro, es seguir restando credibilidad a instituciones estatales. Venga, más reflexiones al respecto. Creo que había hablado Alejo, no sé qué más. Es que si ¿Tenemos fuera... la valoración de los líderes políticos? Efectivamente, vamos a verla para que vean ustedes que Pedro Sánchez evidentemente es el líder mejor valorado con un 4,11%. Albert Rivera en segunda posición. No, aquí la verdad es que hay un error. Eso es en septiembre del 18. Ahora vamos a ver, entiendo, la de octubre, ¿no? Subido. Vale, pues efectivamente, vean, fíjese el cambio, que Pedro Sánchez se mantiene en primer lugar, sigue su trayectoria ascendente, supongo que llegará a un 10. Le ponen un 3,85 a Rivera. Y atención, el vuelco, el sorpaso, que Pablo Iglesias es mejor valorado que Pablo Casado, que eso ya no se lo cree. La que debe tener una valoración magnífica es la ministra de Justicia, ¿no? Dolores Delgado. Decía que Marlaska era maricón y que además le parecía una garantía de éxito que un comisario de policía en activo hubiera montado un prostíbulo para obtener de forma absolutamente ilícita y delictiva información. Vaginal. Siendo ella vaginal. Fiscal de la Audiencia Nacional. Esa señora es ministra de Justicia. Y no denunciando a fiscales y a jueces que supuestamente habrían estado con menores en Colombia. ¿Eso no le parece un motivo a Pedro Sánchez para romper las relaciones con Dolores Delgado? Oye, ¿y mentir en la declaración de bienes de otra ministra? Bueno, momento. Y por cierto, otro dato del CIS, Julio, a ver qué te parece, porque, ojo, crispación en España. Fíjense quién, según el CIS, porque esto ya no es según los españoles, es el principal culpable de la situación de crispación que sigue en nuestro país. Hemos puesto a los tres. Pablo Casado, 17,5 versus Torra y Puigdemont, con un 5,4 y un 2,9. Es decir, el principal culpable es Pablo Casado de la crispación y la situación que vivimos en nuestro país. Si es que este CIS... De verdad que valoran a los españoles como si fueran completamente tontos. Pero es que en algunos casos a lo mejor es que tienen razón, don Julio, porque bueno, es que vamos, sí, pero yo es que, en fin, todavía me creo que nuestros conciudadanos son personas pero en algunos casos. Cuando acabe el programa, Julio, ese dato que acabas de, por curiosidad, porque la intrahistoria, la letra pequeña del CIS no está incluida en estos gráficos, pero habría que ver la ministra de Justicia cómo está valorada, porque podemos llevarnos una sorpresa. Mañana quizá... Rafa, hay una cosa que se llama, te lo digo en tiempo real ahora mismo, no te preocupes. Yo como líder local no la veo. Yo creo que Tezanos ha sido demasiado clemente poniéndole a Pablo Casado un 3, es
Lo suyo hubiera sido un 0 y demasiado humilde poniéndole solo un 4,5. Sí, yo le hubiese aprobado. A Pedro Sánchez habría puesto un 7, un 8, ya que está. Y ojo, porque esta encuesta no refleja aún lo que se viene a llamar el fenómeno Vox. Dolores Delgado, perdóname, es la segunda ministra peor valorada con un 3,53. Pero por mejor que Casado. Por encima de Casado, claro. 3 décimas. Venga, no. ¿Está alguien por debajo que Pablo de Casado? Otro aspecto. O sea, que no les preocupa mucho que llame maricón a Marlaska, ¿no? Estos de la ideología de género y que hacen tantas leyes, homofobia y no sé qué historias. Esta le llama maricón a su compañero Marlaska, dice que es maricón, además lo dice de forma completamente despectiva. ¿Pero cómo le llama, Julio? Maricón. Vale. No, lo dice la Dolores Delgado. Que sí. No, y el gobierno feminista dice, le parece muy bien, una ministra de este gobierno feminista, le parece muy bien que un comisario ponga casas de lenicidio. Hay otros aspectos de la encuesta que... A ver, un momento, vea, concluye Rafa y Balbás, que claro, Balbás es experto en la materia, cuidado, y nos puede dar un punto de vista diferente al respecto. Otro aspecto que no está recogido en esta encuesta es lo que se viene a llamar el fenómeno Vox. Es decir, esta encuesta se ha hecho anteriormente al mitin de, iba a decir de Valdemoro, ¿no? De Vista Alegre. Pues eso, y a pesar de eso le da un 1,4% de intención de voto, de manera que entrarían ya sin Vista Alegre en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver el próximo... Un grupo parlamentario, ¿no? Dicen incluso... Sí, pero eso fue Metroscopia, esto es el CIS. Además, el CIS entiendo que, no sé por qué, tengo la sensación de que en próximas ediciones, que sabéis que a partir de ahora ya es mensual el CIS, van a tratar bien a Vox. Sí, al margen de que... la operación... Bueno, perdona, Vox ya fue ayer protagonista, fíjense, por Pedro Sánchez y por Pablo Iglesias. Cómo de alguna manera, al hilo del discurso de Rafa, lo están metiendo dentro del debate político. ¿Para qué? Entendemos que para dividir. Dividir a Ciudadanos y desgastarles al Partido Popular. Escuchen. De las orejas, la Comisión Europea es a un gobierno de que forma parte unos extremistas de los cuales el Grupo Parlamentario Popular hace manitas ideológicas. Señor Casado, ¿nos puede decir qué valores esenciales comparte usted con Vox? Señor Rivera, ¿nos puede decir por qué no rechaza la asistencia de Vox al acto que usted va a plantear y va a celebrar en Navarra? Tengo la impresión de que a la vista de su discurso, la pobre gente de Vox va a tener que terminar cantando el cara al sol para diferenciarse un poco de ustedes, porque se lo está usted poniendo muy difícil. Es decir, Vox de lleno en el debate político, como lo está introduciendo la izquierda, entendemos que para desgastar. Esta es una maniobra de manual que se ha hecho otras veces en la historia política europea. Por ejemplo, con Ciudadanos entre diciembre y febrero. Exacto. Momento, que no hemos escuchado a Alejo todavía a Balbás con el tema del CIS y enseguida hablamos de la extrema izquierda el tema y el comunismo. Es simplemente claro que cuando uno manda, pues manda. Entonces, evidentemente, Tezanos, pues aquí ha cambiado las matemáticas del voto recuerdo para inflar un poco sus votos. Pero los objetivos son los que son objetivos de finalidades políticas, como cuando Soraya en agosto del 2012 aceptó la fusión, que había dicho que no, la competencia de La Sexta y de Antena 3 para dividir a la izquierda. O sea, eso es el objetivo jurídico, es Consejo de Ministros aprueba la fusión Sexta Antena 3, ¿vale? Y creamos o apoyamos a Podemos, que lo tenían allí. Eso 2012, agosto del 2012. 2014 ya había sacado 5 eurodiputados. Porque es el objetivo. Aquí también hay un objetivo, dividir más la derecha, que ya estaba en 2, pues ahora está en 3, porque yo creo que Vox es posiblemente consolidable en sitios como Madrid, incluso en Andalucía, que son sitios grandes, Valencia, las circunscripciones grandes, puede llegar a tenerlo. Pero como se consoliden las europeas, cuidadito para las generales, porque aquí, por mucho que haga Tezanos el tema matemático retocadito, oye, el 2 de diciembre se vota Andalucía, 10% de habitantes. Oye, esto ya ahí hay un dato que es matemático. Ahí sí que te cojo yo directamente cómo te quedan las 50 provincias, ¿sabes? Porque se sabe imputar la proyección, ¿no? Y en
mayo del 19, que son 6 meses, de aquí 6 meses, tienes toda España, autonómicas, municipales y europeas. Y ahí sí que definen, porque a Podemos le definieron unas europeas, donde solo sacó el 7,9 exactamente, 7,95. ¿Sabes? A ti te quitaron 5.000 votos, más o menos, y no saliste, pero ellos sacaron 5. Que no era gran cosa, bueno, el 7,90 y tantos. Pero fija proyección, porque si da fiabilidad y tal. Entonces, estas instrumentaciones también las hacen los demás. No solo las hace la Soraya con Pedro Arriola y con las televisiones suyas. Los demás también saben responder. Sí. Y porque le respondan, que me respondan a mí, porque intentaron dividir ellos a la derecha entre Podemos y el PSOE. Porque el primer día que dije yo mi análisis en el 14 aquí, en plena campaña, y creo que Julio estaba dirigiendo el debate o llevándolo, dije, el mover los votos de extrema izquierda y antisistema terminarán en el cesto del PSOE, porque es izquierda. Y eso ya no lo ha podido ni controlar nada más que en el primer movimiento Pablo Iglesias. Pero la que hizo eso fueron Arriola, Mariano y el otro. Y unos ganan y otros pierden. Pero ahora los otros intentan otras maniobras, que son vistas o no vistas. Pero el que manda... Vale. Bueno, un momento que quiero irme al Parlamento Europeo y ya que está aquí Alejo, porque claro, si alguien sabe de la materia es Alejo Vidal Cuadras. Hoy, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hoy se ha aprobado una propuesta de resolución común, el Parlamento Europeo, insisto, por unanimidad, en la que van a haber algunos destacados de esta resolución común. Se insta a los Estados miembros a condenar y a sancionar con dureza los delitos de odio, de incitación al odio, de búsqueda de chivos expiatorios por parte de políticos y funcionarios públicos a todos los niveles, etc. Se pide a los Estados miembros que creen unidades de lucha contra los delitos de odio en los cuerpos de policía. Pide a los cuerpos policiales que velen para que su personal no participe en ninguna forma de acto racista, xenófobo, etc. Y anima a los Estados miembros a promover, a través de la cultura en general, una educación relativa a la diversidad de nuestra sociedad, habla del Holocausto, de la Segunda Guerra Civil, etc. Pero en unas enmiendas que también se han incluido, en concreto la 8ª, la 9ª y la 10ª, se dice lo siguiente, a ver si las podemos ver. Y ahí empieza a hablarse de diferentes asuntos. Considerando que en España se investiga a 12 miembros de la organización neonazi Hogar Social por incitación al odio, que miembros de los grupos fascistas españoles de Falange, Alianza Nacional y Democracia Nacional fueron detenidos y condenados por el Tribunal Supremo, bueno, etcétera, insta también a denunciar estos delitos y a su ilegalización. En otra enmienda dicen lo siguiente, a ver si la podemos ver. Considerando que 19 personas han sido acusadas por la Fundación Francisco Franco, entidad que glorifica una dictadura y sus crímenes, y por la familia Franco de varios delitos que podrían sumar hasta 13 años de prisión tras realizar una acción pacífica, bueno, etcétera, hablan del Pazo de Meirás e instan a su ilegalización. Insisto, una enmienda propuesta en este caso por Podemos, por el Partido Socialista, la Esquerra Valenciana, y considerando que el Congreso de los Diputados de España ha aprobado una decisión para exhumar los restos de Francisco Franco, trasladarlos fuera del Valle de los Caídos, un conjunto monumental conmemorativo de la guerra y lugar de peregrinación de la extrema derecha, que se debe proceder a la retirada efectiva de todos los demás símbolos o monumentos que exalten al lanzamiento militar, a la guerra civil, a la dictadura de Franco, y que aquellos que no puedan ser retirados deben ser objeto de la necesaria contextualización y reinterpretación, concluyo ya, de modo que puedan contribuir a la concienciación pública y a la memoria histórica. Esto es lo que hoy ha aprobado el Parlamento Europeo. Claro. Y del resto de ideologías, que es lo que comentábamos al comienzo del programa, nada, de nada. La recesión de la protección efectiva de los derechos individuales, de la libertad de expresión, la tutela de los derechos efectivos de los ciudadanos europeos, en un Parlamento Europeo que es extremadamente condescendiente con regímenes de verdad criminales, como pueden ser el venezolano o ahora mismo el nicaragüense. La realidad del Parlamento Europeo es casi tan penosa como nuestra propia realidad. Papeles como este, que son papeles para tirar a la papelera, solamente demuestran que hay un efectivo control de la izquierda, de la extrema izquierda más criminal, más totalitaria de las instituciones europeas y en este caso, lamentablemente, del Parlamento Europeo. Yo me niego a
considerar serio lo que está saliendo de ahí. Me parece que es una nueva provocación, un nuevo intento que hacen los comunistas, los del 2018, que lamentablemente no están ilegalizados cuando deberían estarlo, como lo está en Alemania el Partido Comunista desde 1956. Deberían estar legalizados en toda Europa y, por supuesto, en España. Y me parece lamentable que no solamente no lo estén, cuando, insisto, son los descendientes naturales de los mayores criminales que ha dado el siglo XX en el mundo, siendo los descendientes de ellos, se permiten el lujo de hacer cosas como esta, que no van más que en la dirección de poder hacerse con un poder suficiente para poder liquidar a sus adversarios física y espiritualmente, como lo han hecho en el pasado. Porque sobre todo, un momento, de lo que dice el comunismo, aquí en España, decir que uno es franquista, decir que uno es falangista o lo que sea, en breve va a ser un delito, porque es apología y veremos las penas, no sé si de cárcel, pero multas desde luego. Decir que aquí uno es comunista, como en esta mesa de este programa se ha dicho muy tranquilamente por líderes políticos que ahora están en el Parlamento, Pedro Sánchez el otro día hablaba de Vox, como si fuese la extrema derecha, pero si le ha aprobado los presupuestos con un partido comunista, y eso no extraña a nadie. No nos lo inventamos, vean, como ellos mismos se autoproclaman comunistas, quienes están en las instituciones. Vean. No sea comunista, es que es mala gente. Yo soy comunista. Claro. Pues los comunistas tendremos que ocuparnos de cuál es qué es eso más, qué es ese entramado institucional más y cuáles son esas garantías más que tendremos que garantizar en una futura organización institucional de carácter comunista. Yo es que creo que ser comunista es algo mucho más importante que decirlo. Creo que es una praxis y que hay veces que el nombre te puede ayudar y hay otras veces en las que no. Igual que hubo gente que fue fundadoras, ¿no?, de repúblicas. Lenin fue fundador de repúblicas, Mao fundó repúblicas, Ho Chi Minh fundaron repúblicas, ¿no? Son personas a las cuales les debemos mucho respeto. Pero será canalla. Y Alberto Garzón, que allí tiene un libro que se llama ¿Por qué soy comunista?, que hasta lo ha publicado y lo presentaba en abril de este año. Serán canallas, que Lenin merece respeto, serán canallas y lo pueden decir públicamente y no son inmediatamente perseguidos por la Fiscalía Anticorrupción, por un delito de odio. ¿Pero qué me está? Mao, que mató a 100 millones de personas. ¿Pero de qué estamos hablando? Pero es una cosa de broma. Pero esto se está extendiendo. Es decir, esto no es un... Este no es un asunto ni siquiera del Parlamento Europeo. En Francia, muy recientemente, hay un tipo que está teniendo mucho éxito en la televisión, se llama Éric Zemmour, y que, pues que explica las cosas tal y como son. El tema de la migración es un periodista. Sí. Bueno, hay un CAC en Francia que se llama el CSA, que sirve estrictamente para hacer lo que estos proponen, es decir, acallar a cualquier periodista que no tiene la línea, la versión oficial que tienen ellos de la realidad. Y en este caso este hombre se limitó a decir que la migración musulmana estaba disolviendo la cultura francesa y que, por tanto, él no era partidario de que sin un nivel de integración eso se siguiera produciendo en los términos en los que se producía en Francia. Bueno, pues ha sido apercibido, ya le han enviado una notificación oficial de la CSA y lo están directamente amenazando prácticamente de cárcel a este hombre. Estamos hablando de Francia, de Francia. ¿Qué está ocurriendo? Más reflexiones. En el Parlamento Europeo, en el año 2009, cuando se conmemoró el 20º aniversario de la caída del muro, hubo una serie de actos, de debates, de reuniones conmemorativas y allí, sobre todo promovido por los países del Este, se formularon condenas enérgicas del comunismo. Lo habían vivido. Yo, por ejemplo, intervine en alguno de esos actos y... El vicepresidente. Sí, rescato mi discurso en ese acto y lo veis, pues os daréis cuenta de que no... No eres partidario. No nos andábamos con chiquitas, ¿no? Por tanto, el comunismo sí ha sido condenado en el Parlamento Europeo, sobre todo en relación a la Unión Soviética, ¿no?, y lo que representó. O sea, eso sí se ha hecho y yo soy testigo y fui actor en uno de esos actos. Pero si son los comunistas los que han presentado en el Parlamento Europeo esta moción, ya. Ahora, dicho esto, hay una clara asimetría en cuanto a la condena de totalitarismos
y de extremismos. Como decía Gonzalo, Garzón puede publicar un libro que se llama ¿Por qué soy comunista? No pasa nada. Y si, no sé, a alguien se le ocurriera publicar un libro que dijera ¿por qué considero que Franco fue un benefactor? Pues se verá sometido muy pronto al peligro de ser acusado de un delito, ¿no? Por ejemplo, el historiador Pío Moa, de acuerdo con la legislación que están preparando, a lo yo político, puede prepararse a tener multas o a ser encarcelado. Yo ya me preparo porque llevo diciendo bastante tiempo y seguiré diciendo que Franco fue una necesidad histórica en España en el 36. Bien. Y que el golpe de Estado fue necesario porque estaban matando a la gente por las calles. Bueno, lo seguiré diciendo porque simplemente es la verdad. Pero aquí lo que es una aberración es que el Estado pueda imponer una interpretación de la historia. Eso solo pasa en las dictaduras totalitarias y liberticidas. En una sociedad abierta, sobre el pasado, sea este el franquismo, sea este la Segunda República, sean las guerras carlistas, o sea la ejecución de los comuneros, o la reconquista, tanto da, sobre cualquier etapa de nuestro pasado, con sus luces y sus sombras, tiene que haber libertad de opinión, y de interpretación, y de análisis, y de estudio. O sea, ¿desde cuándo el Estado puede imponer? Esto es totalmente orwelliano. ¿Cómo el Estado va a imponer una visión ortodoxa de la historia y reprimir a aquellos que no la compartan? Eso es no solamente antidemocrático, sino que es absolutamente liberticida. Entonces, yo creo que ahí hay que poner pie en pared y defender no a un régimen político o a una figura del pasado, sino defender la libertad de opinión. Defender la libertad de opinión. Y la historia no es unívoca. La historia no tiene una interpretación oficial, obligatoria. Eso es lo contrario de la ciencia histórica. Sobre la guerra civil y sobre la Segunda República y sobre el franquismo y sobre la figura de Franco, hay bibliotecas, salas enteras llenas de libros, del suelo al techo. Perdón, y habrá interpretaciones de un lado, del otro, del más allá. Y todo eso es para ser leído, para ser estudiado y para que cada persona se haga su propio criterio, simplemente. Venga, Rafael, por orden de petición estricto, Rafael, profesor y Balbás. Venga. Llevamos una tarde, esta misma tarde hay algunos medios de izquierdas que interesadamente están titulando, y sospecho que mañana algún periódico en papel llevará a su portada, que el Parlamento Europeo anima a ilegalizar la Fundación Francisco Franco. De odio, claro. No, anima no. O sea, se llega a decir, vamos a ver algunos de los titulares, obliga, que no obliga en ningún caso. Sí que es verdad que los verbos, digamos, bueno, pues, no es vinculante, no es vinculante. Fíjate, el periódico El Parlamento Europeo exige a España que ilegalice la Fundación Francisco Franco. Este es uno de ellos, vamos. Es un fake news. Es un fake news. Ahora, de hecho, en Twitter ahora mismo hay cierta controversia porque se están accediendo, algunas cuentas de tuiteros muy relevantes, se están accediendo a los documentos oficiales, a los PDFs oficiales del Parlamento Europeo. Y resulta que la propuesta inicial, que era de los grupos de extrema izquierda de toda Europa, pero protagonizados y liderados por los grupos de extrema izquierda españoles, pedían, entre otras cosas, la denuncia, ni siquiera pedían la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. Esta era la propuesta inicial. La resolución final que finalmente ha aprobado el Parlamento Europeo habla de, bueno, pues esto que hemos visto, de cuidado con la extrema derecha, cuidado con el neonazismo, cuidado con este tipo de ideologías. Con el odio. Pero ni siquiera cita a la fundación, una tal Fundación Francisco Franco de España. De manera que la resolución oficial no. Los verbos son expresa, instan, apoyan, piden, recuerdan, reconocen, condenan, lamentan, pero no obligan ni muchísimo menos. Y lo que dices de la Francisco Franco es en un anexo. Es que o en tres, los hemos leído. El Parlamento Europeo no puede obligar a un gobierno nacional a hacer nada. Bueno, y entonces, Rafa, ¿dónde querías llegar? Bueno, pues eso, que por ejemplo ese titular del periódico de Cataluña es un titular que no es correcto. Incluso podríamos denominarlo fake news, es mentira. Claro. Profesor, decía usted que la Unión Europea en su génesis se creó con un objetivo muy claro, que parece mentira que algunos
a día de hoy, Se lo viendo olvida. esta resolución, han olvidado. Sí, es que esta es la deriva en la que está el proceso de construcción europea, desgraciadamente. Yo decía anteriormente, en buena medida el proyecto de construcción europea, también con el apoyo fundamentalmente económico en una Europa de posguerra que estaba absolutamente empobrecida, con el apoyo económico de Estados Unidos a través del Plan Marshall, el objetivo era fundamentalmente combatir el comunismo. Combatir el comunismo, es decir, crear un espacio de libertad y de convivencia para tratar de evitar que los europeos estuviésemos haciendo una guerra cada 30 años y matándonos los unos a los otros. Ese era el proyecto de la Unión Europea, además sustentado por unos líderes europeos que tenían una visión de Europa y además tenían una visión de Europa muy particular y muy coherente, que era el humanismo cristiano, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es lo que se ha perdido en la actualidad. El proceso de construcción europea va a una deriva desconocida. El proceso de construcción europea se está resintiendo desde sus cimientos, en sus valores, en sus libertades, y efectivamente está produciéndose un proceso de construcción europea asimétrico, y la lucha contra el comunismo estaba en el ADN del nacimiento de la Unión Europea. Esperemos que no se olvide, porque el comunismo ha causado muchísimo daño a Europa y no tendríamos que repetir experiencias pasadas. A mí no me parece mal que el Parlamento Europeo apruebe resoluciones contra los totalitarismos, pero contra todos los totalitarismos, no solo contra unos y no contra otros, y que haya esa ausencia que hay en la resolución del comunismo. Balbás, un momento, que falta Balbás, que todavía no lo hemos escuchado. La situación política en la Unión Europea es la que es. Yo creo que nosotros somos uno de los países más europeístas de la Unión Europea, y bueno, es fuerte, o sea, sigue siendo el mercado más grande del mundo, Europa, ¿eh? El segundo sería Estados Unidos, aunque muy inflado, yo creo que muy inflado, y el tercero es China. Y los demás son tan pequeñitos que desde el punto de vista de PIB mundial son poca cosa, porque los emergentes están en mucha baja ya son divergentes pero hacia abajo, ¿no? Entonces yo creo que cuando se intenta imponer discursos sobre la historia sin datos económicos, sin PIB y sin nada, ¿sabes? Es absolutamente surrealista. Es decir, que porque va en contra de la Carta de la Unión Europea de Derechos Humanos y de todo. Entonces, es que es una cosa absolutamente que yo no me la creo, ¿no? Entonces, en la economía como está en España, yo creo que a la gente lo que hay que venderles soluciones de sus problemas, ¿no? ¿Y cuáles son sus problemas? Pues sus problemas son la economía, como siempre. O sea, siguen 3,5 millones de parados, aunque hemos subido este mes la cotización a la Seguridad Social, donde ya estamos en 19,5 millones, pero que eso es lo que realmente importa. Y quien vende estas motos tipos de la historia impuesta es porque no tiene otra cosa que vender. Y el comunismo en Europa pues desapareció. Yo creo que no gobiernan prácticamente ningún país. Es un discurso absolutamente caduco. Sí que es verdad que la socialdemocracia, que es quien combatió eso, pues teníamos el 40% de media en los países europeos, o el 35%, y ahora pues estamos por el 20%, ¿no? Por ahí. Entonces, claro, esto es lo que hay. También a los populares les pasa lo mismo, porque a los populares les han salido los partidos antieuropeos y antisistema, pero por la derecha, que les han quitado el discurso, ¿no? Decían por ahí, Balbás, que eras tibio. Balbás tibio. Bueno, pues con este discurso, desde luego, no ha sido. Alejo, querías hacer algún matiz del Parlamento. Venga, tibio y adelante. No, que vamos a ver. Pero no es lo de Messi, ¿no? ¿O cuál es lo de Messi? El radio. Es el brazo, cuidado. Que Yo sabía que había sido algo. Hay un concepto que olvidamos y que es crucial en lo que está pasando. Alejo, mira lo que dice la gente. El mejor Don Alejo. Sí. O sea que sí. Don Alejo, además que queda bien. No, pero usted 20 minutos. Esto no es una opinión, es un juicio objetivo, ¿no? Eso es del CIS, sin duda alguna. Bueno, vamos a ver. Estos tezanos que ha dicho usted que es amigo suyo. Escucha. Es verdad, ha dicho que le conocía. No soy amigo, digo que le conozco. Vale, perdón. Vamos a ver.
Hay un concepto que es clave en todo esto que estamos viviendo en relación a la Unión Europea. Hay dos ideologías que son incompatibles, no distintas, no, ni siquiera contrarias. Son incompatibles, que es distinto. Incompatibles con los principios, los valores y el proyecto de integración europea. ¿Qué son? El separatismo nacionalista, o sea, lo que es el nacionalismo identitario tribal. Es un oxímoron. Eso es... La disgregación frente a la agregación. Claro. Es incompatible con la Unión Europea. Y además con el mercado y el segundo que es para que el totalitarismo. Es el comunismo. Claro. O sea, el comunismo. Claro. El comunismo es incompatible. Porque fijaos que la Unión Europea, sus valores fundamentales, aparte de las libertades, el imperio de la ley, hay una cosa que es clave, que es la economía de mercado. O sea, la libre competencia, la libre circulación, la libertad de empresa. O sea, eso es el alma de la economía, de la idea económica de la Unión Europea. Entonces, el comunismo... De Estados Unidos y de China. O sea, los tres quieren. Pablo Iglesias tiene un proyecto anti-europeo. Totalmente. Y Torra, Puigdemont y Junqueras y compañía tienen un proyecto anti-europeo. Por cierto, os doy una buena noticia. El partido de Puigdemont, el PDeCAT o como se llame ahora, ha sido expulsado, ¿no? Está siendo expulsado del Grupo Liberal Europeo. Ya era hora. Vamos, liberales. Eso sí. Bueno, que hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos porque tenemos que hablar del ingreso en prisión de hoy de Rodrigo Rato y las palabras, las declaraciones que ha hecho antes de entrar en la cárcel, que no queremos pasar por alto. Publicidad y estamos de vuelta. Bueno, antes de comentar la última noticia de la actualidad, que es la entrada en prisión de Rodrigo Rato y las declaraciones donde ha pedido perdón por el posible daño que haya podido hacer a la sociedad y a cualquier persona que se haya sentido dañada por su actuación. Bea Fajardo, buenas noches de nuevo. Última conexión de los eventos, de los conciertos con encanto que está haciendo Intereconomía Televisión. Cuéntanos, Argentina, el próximo mes de noviembre, ¿no? Cuéntanos, adelante. Buenas noches de nuevo. Argentina, una de las máximas figuras del flamenco actual, está en concierto. Con 2 nominaciones a los Latin Grammy, la artista presentará su nuevo disco La vida del artista el próximo 20 de noviembre en el Teatro Rialto de Madrid. Pueden comprar sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en elcorteingles.com, en butacaoro.com o llamando al 902-488-488. Ver a Argentina en directo es una experiencia única. No se la pierdan. Muchísimas gracias, Bea. No se lo pierdan. El 20 de noviembre a las 9 de la noche en el Teatro Rialto de Madrid. Las entradas ya la han visto ahí. Bueno, vamos a ver. Las imágenes de Rodrigo Rato eran, pues la verdad es que desgraciadamente, eso es una señal del tipo de sociedad que tenemos, eran muy esperadas por algunos, ¿no? Saben ustedes que Rodrigo Rato lleva viviendo un calvario pues, muchísimos meses atrás. Estuvo en el Gatalagua el pasado mes de enero contándonos cómo estaba a la espera de este juicio, que finalmente por las tarjetas Black, un dinero que finalmente devolvió, pero ha entrado en la cárcel con esa condena de 4 años. Ha pedido perdón, dice, a la sociedad y a las personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas. Asegurado respecto a la gestión de las tarjetas Black, que por cierto todavía tiene un juicio pendiente por el tema de Bankia, de Caja Madrid. Vamos a escucharle. En primer lugar, quiero decir que acepto mis obligaciones con la sociedad, que asumo los errores que haya podido cometer, que pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas. Julio, ¿qué te ha parecido este...? Pues mire, primero yo soy amigo de Rodrigo Rato y como amigo suyo pues he sentido muchísimo verle en esta situación. Eso es lo primero que quiero decir. Yo cuando conozco a alguien o soy amigo suyo, en este caso me siento amigo suyo, pues lo primero que hago es reconocerlo públicamente. He sentido verle en esta situación, lamento muchísimo que tenga que verse con la desgracia, con la tragedia de entrar en prisión. Creo que desde algunos puntos de vista hay motivos suficientes para pensar en la posibilidad de que prospere un recurso ante el Tribunal Constitucional
y lo digo porque es el único de todos los penados al que no se le ha aplicado una reducción de la pena en virtud de haber devuelto el dinero. Es decir, a todos los demás se le ha rebajado en 1 o 2 grados las penas. Él, que también devolvió el dinero, no se ha visto en esa situación. Eso va directamente contra el principio de igualdad y, por tanto, veremos qué pasa en el Tribunal Constitucional con eso. La verdad es que en esta casa que hemos tenido, bueno, al final estás en un medio de comunicación, te toca relacionarte con muchísimas personas y el mundo judicial y el mundo de los medios y el mundo de la política está lo suficientemente convulso como para que pues, te toque estar muy cerca de casos que acaban, pues como el de Rodrigo Rato hoy, entrando en prisión. Hemos tenido aquí y hemos compartido con Mario Conde muchas horas de televisión. Mario también es amigo mío. Y Mario Conde hace 2 días ha sido sobreseído de todos los cargos de los que fue acusado, por los que fue... ¿Y arrestado y encarcelado? Fue encarcelado durante 2 meses, se metió en un calabozo durante 3 días a su hija, impidiendo que atendiera a su propio hijo, al nieto de Mario, que además tenía una gravísima enfermedad en ese momento. Tuvieron que padecer que todos los medios de comunicación, salvo este, y me honro de que así haya sido, desprestigiaran, calumniaran, insultaran, abofetearan públicamente a Mario Conde. Él sufrió eso en silencio, ha padecido el bloqueo de sus cuentas corrientes, ha padecido el que sus negocios hayan ido a la ruina, algunos de ellos, ha padecido el que por las calles le hayan mirado como a un delincuente, y hace 2 días la justicia y el juez que lo tenía imputado y que lo metió en la cárcel ha reconocido en un escrito que no cometió ningún delito, ni el delito fiscal, ni el blanqueo de capitales, ni el dinero que procedía de Banesto. Han mirado sus cuentas desde el año 80, lo cual resulta especialmente sorprendente cuando dices, hombre, si fue condenado a por el caso de Argentia Trust, qué curioso que si no ha habido nada, absolutamente nada irregular en todas sus cuentas desde el año 80, fuera condenado por el caso de Argentia Trust. Bueno, en el caso de Rodrigo Rato, insisto, yo confío, aceptando las resoluciones judiciales como no puede ser de otra manera, malgré o a pesar de que estamos viendo casos como el de la fiscal Dolores Delgado, hoy ministra de Justicia, que ponen muy en cuestión la legitimidad para ocupar esos cargos de algunos jueces y fiscales que están envueltos, sin duda, en una grandísima trama de corrupción repugnante que hace que personas inocentes pasen por los tragos por los que, por ejemplo, ha pasado Mario Conde, que espero que en breve esté en esta casa explicando todo ese episodio, explicando sus 2 meses en prisión, y espero que de alguna manera tenga por lo menos la compensación moral que exige una persona por la que ha pasado por esas circunstancias. Ya sé que hay muchísima gente en este país que se alegra con el daño de los demás, que tienen el rencor como bandera y el rencor como principio de actuación en su vida. La verdad es que muchísima gente de izquierdas responde a un patrón caracteriológico de envidia y de rencor, y yo lo lamento muchísimo. Porque, en fin, al final, como decía Bareto, las pasiones o los instintos más primarios condicionan luego las propias ideologías. Pero la realidad es esta. Yo espero que para Rodrigo la prisión sea lo más habitable, lo más pasable posible desde el punto de vista personal, que su familia sufra lo menos posible, y le envío desde aquí un fortísimo abrazo a Rodrigo Rato, lamentando que hoy, además de tener que ingresar en prisión, ha tenido que ver cómo los medios de comunicación y cómo los periodistas, que no le han dejado un solo minuto salir de la puerta de su casa. Durante 24 horas los ha tenido en la puerta de su casa. Yo no sé, quizás a ustedes o hay alguna gente a la que le pueda alegrar. A mí me parece que eso es simple y llanamente inaceptable. No hay tiempo para más. Con esta última reflexión de Julio Ariza al respecto de la situación de Rodrigo Rato, nos vamos. Pasan 5 minutos, 6 ya de medianoche, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Profesor Alonso, gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros, Gonzalo. Rafael Núñez Huesca, un placer, muy buenas noches. Buenas noches. José Luis Balbás. Aquí tienes el mapa de Torrá. De Torrá, del tema de la... Sí, para que se entere lo que es ¿Cómo era, España Rafa? H.
HB2, ¿no? HB1. No, es HB1, por favor, Rafa, H2O, por favor. H2O era R1B, que era es otra aquí. cosa. Es todo matemático. Pero Torra creo que no lo entenderá, no tiene nivel suficiente. No. Bueno, un día nos explicas detalladamente. Lo podía hacer en la redacción abierta, Rafael, un día, porque esto requiere preparación de gráficos. Requiere un tiempo. Alejo Vidal Cuadras. Buenas noches. A más ver, cuídese. Gracias por haber Muchas estado aquí. gracias. Con Julio Ariza. Muchas gracias, buenas noches a todos. Un placer verles de nuevo. Bueno, y a toda la gente que le ha puesto tantos mensajes, ¿no? Positivos. Gonzalo, no me gusta hablar. Bien. Sabe Señores. usted que soy absolutamente alejado del elogio. Ah, bien. Que gracias por su confianza. Que pasen buena noche. Nos vemos mañana. Adiós.